Engañé a Garp al principio, y la recompensa fue el Hinchkriki de 8 colas. 581. El cielo sobre Nueva York se abrió en dos. Antes incluso de que el pilar de luz espacial azul se hubiera disipado, otra grieta púrpura se abrió paso desde lo más profundo de las nubes. Los dos colores chocaron como dos monstruos luchando frenéticamente por un umbral en el cielo. Tony Stark acababa de salir arrastrándose de entre los restos de un Chitauri. Levantó la vista y su expresión tras la máscara se congeló durante medio segundo. Jarvis, dime, ¿hay algo más que no pueda caer del cielo hoy? La voz de Jarvis respondió rápidamente. Señor, basándome en las lecturas energéticas actuales, le sugiero que no espere una respuesta optimista al instante siguiente. Una enorme nave negra, destruida en más de la mitad, surgió de la grieta. Su casco estaba destrozado, de su cola salía una densa humareda y fuego, y su caparazón exterior estaba plagado de agujeros provocados por las explosiones. Eran los restos del buque de guerra del Imperio Kree, el Aster Oscuro. Justo delante de los restos del naufragio, una figura con larga cabellera dorada permanecía de pie sobre la proa destrozada, con los brazos cruzados, riendo salvajemente. Gia Aya. Interesante. Demasiado interesante. Esta maldita mazmorra tiene una fase combinada. Shiki, el león dorado, almirante de los piratas voladores, un gran pirata que compitió en el mismo escenario que Roger y Barba Blanca en la vieja era. Su recompensa había sido ocultada deliberadamente por el gobierno mundial, pero en los archivos de la generación anterior de marines, el nivel de peligrosidad de este león salvaje nunca fue inferior al de los 4 emperadores. La mitad del Aster Oscuro bajo sus pies debería haberse estrellado contra Nueva York, reduciendo varias calles a ruinas. Pero en ese instante, el coloso se detuvo misteriosamente en el aire. El poder de la fruta flotante la mantendrá firmemente en el aire. Toda la ciudad estaba sumida en una inmensa sombra de desesperación. El Mangetio Sharingan carmesí de Shiki recorrió el campo de batalla que se extendía abajo, divisando rápidamente a un Kaido cubierto de sangre. Kaido, gobernador general de los piratas bestia, con una recompensa de 4.611 millones de berries, ahora trabaja como guardia de seguridad número 007 en la taberna Noche Blanca. Este monstruo, que había aislado las yeguas durante años, ahora tenía el hombro fracturado, los cuernos de dragón rotos y una horrible herida en el abdomen provocada por la espada negra de Ela. La sonrisa en el rostro de Shiki se volvió aún más exagerada. Yo. Chico de seguridad, ¿cómo ha acabado con este aspecto tan lamentable? Si es mocoso de Wittenite te ve en este estado, probablemente te descontará el sueldo. Kaido acababa de clavar a Cuyo Obsidian en la corteza terrestre de un puñetazo. Al oír esto, las venas de su frente palpitaron violentamente. Echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un rugido que atravesó las nubes. Cállate la boca, vieja pata de palo. Atrévete a decir una palabra más y te bajaré del cielo y te aplastaré ahora mismo. Shiki se rió aún más fuerte. Gia Aya. Vamos, entonces. Si tú, dragón guardián, puedes volar hasta aquí, lucharé contigo con una sola mano. Tony los escuchó intercambiar insultos en el aire y guardó silencio durante 2 segundos. Bueno. Un viejo pirata volador, un monstruo dragón con cuernos que escapa de fuego, una disputa familiar entre dioses alienígenas y un ejercicio de trabajo en equipo para los empleados del Titán de la Uva. Empiezo a echar de menos los días en que solo tenía que lidiar con los terroristas de la Tierra. Al otro lado de la manzana, un grupo de figuras caía pesadamente desde el borde de la grieta púrpura. Señor Estelar Peter Quill sujetó con fuerza el orbe, estrellándolo contra el techo de un taxi y dejando una abolladura con forma humana. Se incorporó haciendo una mueca de disgusto, y antes de que pudiera siquiera maldecir, Rocket Raccoon salió rodando de un cubo de basura cercano. Rocket estaba cubierto de polvo y sostenía una pistola doblada entre sus brazos. Odio la magia. Odio las grietas espaciales. Y odio aún más a ese viejo volador en el cielo. Groot asomó la cabeza por debajo de una valla publicitaria rota y alzó una mano de madera. Yo soy Groot. Rocket lo extendió y gritó. Exacto. Tú también lo odias. Gamora dio una voltereta y aterrizó, fijando inmediatamente su mirada en el orbe que Kid sostenía en sus brazos. No lo sueltes. Si esa cosa cae en manos de Ronan, esta ciudad estará completamente acabada. Drax salió arrastrándose de un autobús volcánico, escupiendo trozos de vidrio ensangrentados. ¿Dónde está Ronan? Le arrancaré la garganta con mis propias manos. En cuanto terminó de hablar, otra explosión de colores azul y púrpura que chocaban entre sí estalló al final de la calle. Ronan el acusador salió del interior.
Vestía una armadura negra y sostenía un martillo de guerra, con el rostro lleno de rabia contenido por haber sido humillado por Shiki. Ronan, un acusador radical del Imperio Kree, se hizo famoso en toda la galaxia por la masacre de los Shandarianos. Aunque no tenía recompensa del mundo pirata, figuraba como un criminal de guerra de alto nivel en los archivos del Cuerpo Nova. Inmediatamente fijó su mirada en el orbe que Star-Lord sostenía en sus brazos. Una violenta luz púrpura se filtraba por las grietas de la esfera, provocando que el cristal circundante se hiciera añicos. Entrégalo. Ronan acababa de dar un paso adelante cuando su mirada se posó en Ebony Maw, que se encontraba suspendida en el aire. El anciano de piel gris estaba usando la telequinesis para arrebatarle el tesseracto de los brazos a Loki. El rostro de Ronan se ensombreció por completo. ¿El perro de Thanos te atreves a robarme? Ebony Maw giró lentamente la cabeza, como si estuviera mirando una mota de polvo sin valor. Ronan el acusador. El maestro te dio una oportunidad. Y tú, confundiste un don supremo con tu propio poder. De repente, Ronan presionó con fuerza su martillo de guerra, y la luz púrpura de la piedra de poder recorrió salvajemente su brazo desde la empuñadura. No necesito los regalos de Thanos. Con la gema del poder, destruiré Shandar con mis propias manos y luego le mostraré a Thanos quién es el que realmente debería arrodillarse. Una onda destructiva expansiva púrpura impactó contra el suelo desde la base del martillo de guerra. La mitad de la calle quedó destruida al instante. Automóviles, farolas, cadáveres de Chitauri y escombros fueron arrasados violentamente. El Capitán América, Steve Rogers, alzó su escudo para proteger a un grupo de civiles, siendo empujado hacia atrás a más de una docena de metros. Los bordes del escudo de vibranio ya mostraban leves grietas. Apretó los dientes y rugió. Todos atrás. Aléjense a esa luz púrpura. Natasha ayudó a levantar a una niña pequeña cuyo rostro estaba cubierto de sangre y la empujó desesperadamente hacia la entrada del metro. Capitán, no podemos resistir mucho más. Aukeye tensó la cuerda de su arco en una azotea, con la flecha fija en Ronan, pero dudó en soltarla. Sabía que ese disparo no tendría sentido. Los enemigos de hoy habían superado con creces los límites de su comprensión. Por otro lado, Corvus Glaive se movió. No le importaba Ronan, ni tampoco Shiki. Este letal asesino, el más hábil en ataques sorpresa entre la Orden Negra, bajó su cuerpo y esquivó el rayo de Thor como un fantasma, dirigiéndose directamente hacia Loki desde las sombras de las ruinas. Corvus Glaive, el líder de la Orden Negra de Thanos. Su vida está ligada a su ard. Mientras la Glaive de Corvus permanezca intacta, puede resucitar infinitamente. No tiene recompensa pirata, pero su nivel de peligrosidad es equivalente al de los criminales más buscados por el gobierno mundial. Su objetivo era extremadamente claro. La piedra espacial. Si conseguía el tesseracto y lo combinaba con la ubicación de la gema del poder, Thanos poseería instantáneamente dos gemas del infinito. Loki estaba siendo presionado firmemente contra sus rodillas por la telequinesis de Ebony Maw, sus dedos agrietados y sangrando, pero aún así se aferraba al tesseracto. Sintió con intensidad la gélida intención asesina que provenía de detrás de él, a un lado. Thor. Thor rugió y cargó hacia adelante, con violentos truenos fuertemente enroscados alrededor de sus brazos. Pero acababa de luchar contra él hasta un sangriento punto muerto y su conciencia había sido destruida por el ataque mental de Supergiant. En ese momento, las profundas heridas de su cuerpo aún sangraban. Corvus Glaive lanzó su lanza con ferocidad. Thor lo bloqueó con sus horribles brazos, pero la fuerza descomunal lo hizo retroceder tambaleándose, estrellándose contra un camión de bomberos que estaba estacionado al costado de la calle. El rostro de Loki palideció mientras levantaba la mano y lanzaba una daga con todas sus fuerzas. La daga rozó la mejilla de Corvus Glaive, dejando solo una mancha de sangre muy superficial. Corvus Glaive bajó su espada con un golpe de revés. Loki retiró rápidamente la mano, y la hoja se clavó cruelmente en el suelo justo al lado de su muñeca. Por apenas una fracción de pulgada, la mano que sostenía el tesseracto habría quedado completamente seccionada. Loki jadeaba con dificultad, con los ojos llenos de rabia y humillación. Tenía miedo a la muerte. También le tenía miedo a Thanos. Pero lo que menos soportaba era ser tratado como un pedazo de basura que cualquiera podía llevarse. Todos quieren hacerse con él. Lo habéis olvidado. Esto sigue en mis manos. De repente, presionó con fuerza el tesseracto contra su pecho, y la luz espacial a su alrededor explotó.
Pero Ebony Maw presionó los dedos y, con un poder telequinético, como cadenas invisibles que pesaban 10.000 toneladas, suprimió firmemente el Tesseracto, impidiendo que Loki se teletransportara. Un debilucho que intentará sostener un objeto divino solo conseguirá su propia muerte. El tono de Ebony Maw era tan tranquilo como el agua estancada. Entrégalo y podrás morir con algo de dignidad. Dignidad. La sonrisa de Loki parecía peor que un llanto. La última vez que oí semejante disparate fue cuando ese amo tuyo de piel púrpura me estaba estrangulando. Sinceramente, todos ustedes hablan de la misma manera. Huele tan mal que dan náuseas. Corvus Glaive alzó de nuevo su lanza de guerra sin piedad. Thor luchó por levantarse, queriendo correr hacia él, pero el shock mental de Supergiant lo obligó a arrodillarse. En ese momento crítico, un claro sonido de espada resonó desde el cielo. Definitivamente no era el sonido de una espada común y corriente al ser desenvainada. Ese sonido se sintió como si incluso el espacio mismo se estuviera abriendo en dos. Shiki levantó lentamente la mano derecha, juntando dos dedos como si fuera una espada. En el interior del Mangekyou Sharingan carmesí, los intrincados patrones giraban frenéticamente. Ame no Abari. Un corte invisible y aterrador descendido del cielo. Una gran sección de la sólida estructura en medio de los restos del Aster oscuro se separó instantáneamente. Los fragmentos del casco que deberían haber caído y aplastado la ciudad no cayeron. En cambio, bajo el violento control de la fruta flotante floante, fueron divididos, desplazados y reorganizados a la fuerza. Enormes piezas de armadura metálica colgaban sobre Nueva York, formando una fortaleza flotante que oscurecía el cielo. Bloquearon de forma autoritaria la ruta de ascenso de Ebony Maw y anularon por completo el espacio para que Ronan pudiera continuar su avance. Cuyo Obsidian estaba a punto de rugir y saltar para destrozar esas placas de metal cuando Kaido le dio una fuerte patada en el pecho, arrojándolo de nuevo contra la calle agrietada. Cuidado. Tu oponente soy yo. La boca de Kaido estaba llena de sangre y sonando con extrema brutalidad. Cuyo Obsidian dejó escapar un rugido que hizo temblar el cielo, empujando contra el suelo con ambos brazos para ponerse de pie, pero Kaido le sujetó la cabeza y le propinó otro fuerte puñetazo. Shiki se yergue orgulloso en el punto más alto de la fortaleza flotante, contemplando toda la escena como un dios. En Nueva York no corría brisa marina. Pero su cabello dorado, semejante al de un león, seguía ondeando salvajemente. Escuchad bien, escoria alienígena. Piedra espacial, piedra de poder, lo que sea. A partir de ahora, todos me pertenecen. Si alguien tiene alguna objeción, que suba aquí y se muera. Ronan se echó a reír con extrema rabia. ¿Un pirata arrogante de un planeta de poca monta se atreve a darme órdenes? Shiki lo miró con desprecio, y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. ¿De bajo nivel? He visto demasiada gentuza como tú que se vale de piedras rotas para volver al mar. Si tienes agallas, presiona esa bola morada contra tu propia frente. A ver si te conviertes primero en un dios o si explotas primero convirtiéndote en cenizas. El rostro de Ronan se puso instantáneamente tan negro como el agua. Star-Lord, tumbado encima de un taxi, no pudo evitar murmurar al oír esto. Aunque ese viejo volador es un imbécil, lo que dice tiene bastante sentido. Rocket intervino de inmediato. Cállate, Kill. No vayas a alabar a un lunático volador. Los lunáticos se vuelven cada vez más exigentes. Groot asintió con profunda aprobación. Yo soy Groot. Gamora miró a Shiki en el aire, con una mirada sumamente compleja. Ella no conocía a ese viejo pirata autoritario. Pero a simple vista se dio cuenta de que el anciano no estaba allí para salvar a nadie. Él estaba allí para robarles. Tony Stark volaba junto a Steve Rogers, con su cañón de palma apuntando firmemente al cielo, mientras observaba con recelo a Ronan en tierra. Capitán, tengo que decir algo. Parece que nos encontramos justo en medio de un grupo de bandidos de nivel cósmico. Steve Rogers sujetó con fuerza su escudo agrietado, con la mirada firme. Entonces, protejan a los civiles a toda costa, en primer lugar. Las piedras no deben caer en manos de ningún bando. Tony Stark dejó escapar un suspiro de impotencia. Sabía que ibas a decir eso. Ebony Maw finalmente dejó de mirar fijamente solo a Loki. Lentamente alzó la vista hacia Shiki, y por primera vez, hubo una verdadera chispa en esos ojos sin vida. ¿Manipulación de la gravedad? ¿Recorte espacial? Y una técnica ocular mental no registrada. Ustedes son más valiosos que la gran mayoría de la vida en este planeta de bajo nivel. Shiki se rascó la oreja con arrogancia.
Viejo de piel gris, deja de hablarme con ese tono repugnante. Durante toda mi vida, he odiado sobre todo a las personas que ocupan puestos más altos que el mío. Los escombros bajo los pies de Ebon y Mau lo levantaron silenciosamente. Entonces aprenderás a arrodillarte aquí. Justo cuando ambos estaban cobrando impulso para luchar, el Tesseracto en los brazos de Loki estalló repentinamente con una luz cegadora. Al mismo tiempo, el orbe que Star-Lord sostenía también comenzó a vibrar frenéticamente. Una intensa luz púrpura y azul se conectaron instantáneamente a través de cientos de metros, formando un puente de luz distorsionado en el aire. Las calles, el cielo y los restos del oscuro Aster estaban siendo tensados por este extraño puente de luz. El espacio comenzó a cambiar violentamente. La parte delantera de un taxi neoyorquino apareció repentinamente en una cabina destrozada en Shandar, solo para ser retirada a la fuerza poco después. La mitad de una nave Chitauri cayó pesadamente del puente de mando, estrellándose a los pies de Ronan. Todos quedaron atónitos por un instante ante este espectáculo cósmico. Ella salió lentamente de la jaula de acero completamente en ruinas. La herida en su hombro aún sangraba, pero en su rostro lucía una sonrisa extraña y fría que heló la sangre de Thor. Veo. La sombra de la muerte también puede recorrer este camino. El rostro de Thor cambió drásticamente y rugió con fuerza. Libertad. No lo toques. Ella ni siquiera se dignó a mirarlo. Extendió su mano pálida y la presionó sobre el puente de luz púrpura y azul que se cruzaba. El poder divino de la muerte, sumido en la más absoluta oscuridad, se extiende frenéticamente a lo largo del puente de luz como una serpiente venenosa. La luz azul pura se tiñó de negro al instante. La luz violeta comenzó a emitir una vibración extremadamente penetrante. El rostro de Loki palideció por completo. Star-Lord sostenía el orbe caliente, con un leve sollozo en la voz. Tipo. Tengo la fuerte sensación de que dejamos que la única mujer loca del universo, la que no debería tocar las piedras, las tocara. Ella salió de la jaula de acero completamente en ruinas. Varios trozos de varilla de refuerzo Rotan aún colgaban de su traje de combate negro. En el instante en que esas barras tocaron sus hombros, fueron inmediatamente erosionadas hasta convertirse en cenizas por el poder divino de la muerte. Ella no miró a Ebon ni Mau. Ella tampoco miró a Shiki. Su mirada estaba fija e intensamente concentrada en el orbe que Star-Lord sostenía en sus brazos. La luz púrpura que emanaba de aquella esfera hizo que el vacío en su pecho, vacío durante tanto tiempo, volviera a palpitar. No era un corazón. Era poder. Era el apoyo supremo que le había faltado desde que las líneas de energía de Asgard la habían abandonado. Peter Quill, también conocido como Star-Lord, capitán de los Guardianes de la Galaxia, un ser mitad terrícola, un fugitivo cósmico con una recompensa de 40.000 unidades. Dio medio paso hacia atrás mientras sujetaba la esfera, con el rostro tan desfigurado como si acabara de beberse un frasco entero de yogur caducado. Oye, señora. Sé que pareces bueno matando y que realmente lo disfrutas, pero no puedes simplemente tocar esto. Rocket Raccoon levantó su arma doblada y maldijo en voz alta. Kill, deja de decir tonterías, ve al grano. Star-Lord gritó inmediatamente a todo pulmón. No lo toques. Esa cosa explotará a una persona como si fueran fuegos artificiales. Ella se detuvo a unos 12 metros delante de él. Ella sonrió. No fue por felicidad. Fue porque le pareció una advertencia totalmente ridícula. Yo y soy la muerte. Alzó la mano derecha, sus uñas negras atravesando la turbulenta luz púrpura sin dudarlo mientras extendía lentamente la mano hacia el orbe. La expresión de Gamora cambió drásticamente. Era la hija adoptiva de Thanos, uno de los asesinos más peligrosos de la galaxia, buscada en múltiples partes del universo con una recompensa de 80.000 unidades. Ella sabía mejor que la mayoría de los presentes lo que realmente significaba la piedra de poder. Deténganla, rápido. Si no puedes aguantar, toda Nueva York será enterrada con ella. Ronan fue el primero en moverse. Ronan el acusador, un criminal de guerra del Imperio cree, es el objetivo más buscado del Cuerpo Nova, con una recompensa registrada en Shandar equivalente a una amenaza capaz de destruir un planeta. No podía aceptar bajo ningún concepto que la piedra de poder cayera en manos de otro lunático. Su martillo de guerra se estrelló violentamente contra el suelo, enviando una violenta onda expansiva púrpura directamente hacia la espalda de Ella. Ebon y Mau también levantó la mano. Era uno de los miembros de la Orden Negra bajo el mando de Thanos, un asesino en masa de nivel cósmico. Aunque no tenía recompensa en Berries, su nivel de amenaza sería clasificado como supremo por el gobierno mundial si estuviera en alto mar.
Innumerables piedras, barras de refuerzo y restos de automóviles convergieron rápidamente en el aire formando una lanza gigante que se clavó con saña en la nuca de Ela. Shiki permanecía de pie sobre la fortaleza flotante, y la sonrisa salvaje de su rostro se desvaneció. León de Oro Shiki, almirante de los piratas voladores, un gran pirata de la vieja era. Aunque su recompensa fue eliminada una vez por el gobierno mundial, su nivel de peligro real definitivamente no era menor que el de los 4 emperadores. Lo que más odiaba era que otros le arrebataran su presa. Lo odiaba aún más cuando otros tocaban un tesoro que él tenía en la mira, justo delante de él. Oye, mujer, esa pelota morada es un trofeo que me he propuesto ganar. Los dedos de Shiki se apretaron repentinamente. La cubierta metálica bajo los restos del oscuro Aster se volcó con un rugido, desplomándose hacia Ela como una pared entera de acero. Ataques destructivos desde 3 frentes simultáneamente. La mano de Ela finalmente tocó el orbe. Una aterradora luz púrpura engulló instantáneamente la mitad de su brazo. Star-Lord salió disparado por una fuerza violenta, rodando miserablemente por el suelo varias veces, con los brazos ahora vacíos. Se acabó. Yacía en el suelo, con los labios pálidos. Te dije que no lo tocaras. Ella permanecía erguida con orgullo bajo la luz violeta. Su brazo derecho comenzó a agrietarse poco a poco, desde las puntas de los dedos. Bajo su piel negra se transparentaban violentos dibujos de color púrpura, como si el magma ardiera frenéticamente en sus venas. Las grietas se extenderían hasta su hombro. Al instante siguiente, fueron cosidos a la fuerza de nuevo por el poder divino de la muerte, de una oscuridad absoluta. Ella no explotó. Simplemente levantó la cabeza lentamente, y una profunda y larga sensación de satisfacción apareció en su rostro. Esto, es algo que un rey debería comprender. Cientos de negras cuchillas de la muerte se manifestaron simultáneamente tras ella. Las hojas, originalmente de un negro intenso, fueron teñidas por completo, centímetro a centímetro, por el resplandor púrpura de la piedra de poder. La onda expansiva de Ronan impactó contra la primera fila de cuchillas negras y se partió limpiamente en dos. La gigantesca lanza condensada por Ebon Nimau fue instantáneamente pulverizada por una lluvia de cuchillas de color púrpura oscuro en cuanto se acercó. La baraja del Aster oscuro lanzada por Shiki corrió aún peor suerte. Ella simplemente agitó la mano con indiferencia. Una franja de color púrpura oscuro cruzó el cielo. El enorme muro de metal, lo suficientemente grande como para aplastar media manzana, se partió en dos secciones lisas en el aire antes de desmoronarse en densas limaduras de hierro. Una gran sección de la estructura que coronaba la fortaleza flotante se derrumbó junto con ella. La proa del barco, bajo los pies de Shiki, se sacudió violentamente. Su rostro se ensombreció por completo, y la intención asesina irradiaba de sus ojos. ¿Te atreves a destruir mi isla? Estás buscando la muerte. Tony Stark salió despedido por la onda expansiva del corte, su traje de hierro se frotó contra el suelo y dejó una larga estela de chispas llamativas. Logró incorporarse, mirando la interfaz roja en su pecho que emitía alarmas frenéticamente, con la boca temblando incontrolablemente. La buena noticia es que puede sangrar. La mala noticia es que está sangrando muy poco. Steve no se tomó bien su broma. Steve Rogers, también conocido como Capitán América, un supersoldado de la Segunda Guerra Mundial y miembro principal de los Vengadores de la Tierra, sin recompensa por su captura. Observó fijamente cómo una hoja morada cruzaba una esquina en dirección a la entrada del metro. Todavía quedaban allí civiles que no habían tenido tiempo de evacuar. Thor. A la izquierda. Thor ya no esparcía rayos por todas partes como antes. Apretó Mjolnir con ambas manos, y el rayo que emanaba de sus brazos se concentró en breves y letales ráfagas de poder. Blandió el martillo con furia. El primer rayo impactó con precisión en la hoja púrpura de la izquierda. El segundo hizo estallar en el aire los fragmentos de varilla de refuerzo que caían. El tercer proyecto se propagó violentamente por el suelo, pulverizando a varios soldados Chitauri y a la ligera hoja que los perseguía. Los veo. Thor rugió hasta quedarse ronco. Antes pensaba que cuanto más poder, mejor. Pero ahora, por primera vez, sentí que controlar el poder era mucho más difícil que renunciar a él. Y era más bien lo que debería hacer un verdadero rey. Loki estaba arrodillado no muy lejos, la luz azul del tesseracto que sostenía en la mano parpadeaba salvajemente. Las grietas ya habían comenzado a extenderse frenéticamente desde los bordes del cubo. Cada grieta era como el filo de una pequeña cuchilla, cortándole las palmas de las manos hasta hacerlas sangrar.
Loki, el segundo príncipe de Asgard y dios de las travesuras, quien una vez desencadenó la batalla de Nueva York. No tenía recompensa en berries, pero sí se convertiría en una orden de arresto del gobierno mundial, comenzando en al menos 700 millones de berries. Observó cómo Ela tomó el control de la gema del poder, vio cómo las calles de Nueva York eran destrozadas sin piedad por una luz púrpura y vio a Thor usar el rayo para proteger a los débiles por primera vez. De repente, se le ocurrió una idea descabellada. ¿Y si destruirá el cubo? Si la piedra espacial explotara junto con ella, ¿acabaría con esta maldita lucha de una vez por todas? Bajó la mirada hacia la superficie del cubo. En lo profundo de la luz azul, se vislumbraba un tenue sigilo mágico dorado. Era la última protección que Frigga le había dejado. Era como la mano de su madre que una vez le había puesto suavemente en el frente. Madre, la voz de Loki era extremadamente débil, tan baja que ni siquiera él mismo podía oírla. ¿Y si lo destruyo aquí? El sigilo no respondió. La gélida luz azul se le clavó en las palmas de las manos. Le dolía tanto que su rostro se puso mortalmente pálido. Sin embargo, aún no lo soltó. Por otro lado, Kaido había detenido su pelea con Cuyo Obsidian. Cuyo Obsidian acababa de salir de un pozo cuando una hoja púrpura le cortó la coraza. Aquella robusta armadura alienígena se partió en el acto, y sangre de color rojo oscuro brotó de la grieta. Cuyo Obsidian rugió y miró fijamente a Ela. Kaido también estaba mirando a Ela. Kaido de las Bestias, gobernador general de los piratas bestias, con una recompensa de 4.611 millones de berries, ahora guardia de seguridad número 007 de la taberna Noche Blanca. Su hombro aún sangraba, la rotura de su cuerno de dragón estaba carbonizada y su pecho estaba gravemente hundido por los impactos. Sin embargo, sonrisa. Se rió incluso con más ganas y de forma más maniática que cuando se había enfrentado a Cuyo Obsidian hacía un momento. Worororo. Así me gusta más. Esta es una pelea que realmente siento que podría matarme. Kaido agarró una farola rota que había cerca y, con indiferencia, la aplastó hasta convertirla en una especie de garrote de hierro doblado. Miró con desprecio a Cuyo Obsidian. Apártate de mi camino por ahora, idiota. Cuyo Obsidian no respondió, solo dejó escapar un gruñido grave y violento de su garganta. Los dos monstruos, que hacían apenas unos instantes habían querido destrozarse mutuamente, se abalanzaron sobre él al unísono. Kaido se transformó en su forma híbrida de hombre dragón, con sus escalas de un negro intenso entrelazadas con un haki de armamento y un haki del conquistador de alto nivel. Cuyo Obsidian arrastró su hacha gigante, arremetiendo salvajemente desde el otro lado. Él alzó la mano con frialdad. Una lluvia de cuchillas de color púrpura oscuro cayó sobre cántaros. Kaido, con gran descaro, destrozó 3 espadas negras con la cabeza, pero una cuarta le abrió el pecho, dejándole una profunda herida que dejó el hueso al descubierto. En lugar de retroceder, se abalanzó hacia adelante, y su maza de hierro, cargada de un haki devastador, se estrelló contra la cabeza de Ela. La hacha gigante de Cuyo Obsidian también atravesó el suelo, cortando con saña el abdomen de Ela desde abajo. Ela se hizo a un lado, esquivando con calma el garrote de hierro de Kaido, y con un rápido movimiento de su mano, una hoja atravesó el hombro de Cuyo Obsidian. Una luz púrpura se estalló violentamente. Cuyo Obsidian salió disparado por los aires, estrellándose sucesivamente contra 2 vehículos blindados pesados. El garrote de hierro de Kaido finalmente impactó con fuerza. Ela lo atrapó con su brazo izquierdo descubierto. El hueso de su brazo emitía un crujido agudo y penetrante. Un hilillo de sangre negra brotaba de la comisura de sus labios. Los ojos de Kaido se iluminaron y soltó una carcajada. Así que incluso un monstruo como tú puede sentir dolor. La mirada de Ela se volvió fría mientras le propinaba una fuerte patada a Kaido en el estómago. Una devastadora energía púrpura brotó de su dedo del pie. El enorme cuerpo de Kaido salió disparado horizontalmente como una bala de cañón, atravesando las paredes exteriores de 3 edificios antes de estrellarse contra el vestíbulo de un banco. En medio del remolino de polvo, pronto se escuchó su risa, aún más animada. Emocionante. Otra vez. En pleno vuelo, Shiki ya no pudo contenerse. Su Mangekyou Sharingan giraba frenéticamente, y los intrincados dibujos de sus ojos se abrirían como cuchillas afiladas. Amenon-Woko. La gravedad de todo el bloque presionó repentinamente con una fuerza abrumadora. El suelo bajo los pies de Ela se derrumbó instantáneamente varios metros. Incluso el descenso de las cuchillas púrpuras en el cielo se vio ralentizado a la fuerza.
Shiki alzó bruscamente ambas manos, y todos los fragmentos restantes del láser oscuro se dieron la vuelta, transformándose en una densa e impenetrable lluvia de acero que se estrelló contra ella. Mi fortaleza flotante no es para que una loca como tú la destruya por diversión. Ebon Nimau miró fríamente a Shiki, y sorprendentemente, esta vez no hizo ninguna burla. Él también se unió al asiento sin dudarlo. Una poderosa telequinesis sujetó esos fragmentos de acero, recalibrándolos hacia las trayectorias más letales. Ronan apretó los dientes y blandió su martillo de guerra frenéticamente, proyectando la luz púrpura residual de la piedra de poder en su arma también hacia ella. Los Vengadores estaban sobre el terreno, escoltando desesperadamente a los civiles a un lugar seguro. Thor fue el responsable de destruir las letales cuchillas púrpuras que se habían colado a través de la red. Tony Stark, arrastrando un traje que emitía humo negro, se elevó por los aires. Sus cañones de palma solo podían apuntar al suelo bajo los pies de Ela, ya que había perdido toda ilusión de poder herirla de frente. Había demasiados enemigos. Demasiados lunáticos. Pero en ese momento, todos sabían una cosa con absoluta claridad. No se debe permitir que Ela siga teniendo la piedra del poder. Ela se encontró en el centro de todos los ataques como una diosa, con su mano derecha aferrada por completo al núcleo del orbe. Una luz púrpura intensa se arrastró por su brazo hasta su hombro y se extendió rápidamente hasta su pecho. El aire a sus espaldas comenzó a retorcerse de forma inquietante. Una a una, unas púas de un negro intenso se alzaron lentamente desde el vacío. La calle se abrió por completo. El poder divino de la muerte y la fuerza de la piedra de poder se entrelazaron a la perfección, construyendo un trono imponente que le pertenecía exclusivamente a ella sobre las ruinas. Thor contempló el fantasma de aquel trono, y su expresión se tornó extremadamente sombría. Ese era el antiguo trono de la parte más profunda del palacio asgardiano, sellado en su día por el mismísimo Odín. Pertenecía a la guerra. Pertenecía a la conquista. Pertenecía a Ela. Antes de sentarse, Ela alzó la cabeza, mirando a Shiki, a Ebon Nimau y a todos los demás que aún se atrevían a permanecer de pie con una mirada que despreciaba a todos los seres vivos. Ahora. Es hora de que te arrodilles. El trono de color púrpura oscuro se alzaba oprimido en el centro de las ruinas de Nueva York. Ela se sentó en ella, con la mano derecha aferrada a la piedra de poder y la izquierda apoyada en el reposabrazos, como si hubiera regresado a la posición con la que una vez estuvo más familiarizada. La posición de un conquistador. Esta princesa heredera de una era pasada, sellada por el mismísimo Odín, ahora disfrutaba con avidez de su autoridad recuperada. La aterradora presión que emanaba de ella provocó incluso que el espacio circundante emitiera un gemido desgarrador. Esta aura de calamidad, capaz de destruir naciones enteras por puro capricho, bastaba para que cualquiera la considerara un desastre de primer orden que debía ser erradicado. Una luz violeta se extiende desde su brazo hasta su cuello. Su piel se abría una y otra vez, solo para ser suturada a la fuerza por el poder divino negro. La piedra de poder la estaba carcomiendo. Y ella estaba mordisqueando la piedra de poder. Esta escena hizo que el rostro de Ronan palideciera. Este belicista del imperio Kree, conocido por su sangre de hierro y sus masacres, ahora tenía los ojos llenos de resentimiento y celos. Originalmente, él había pensado que era quien más merecía poseer la piedra del poder. Ahora estaba arrodillado en la calle destrozada, con la corazón agrietada por las ondas expansivas, tosiendo grandes cantidades de sangre. No es que quisiera arrodillarse. Era como si la energía púrpura negra le estuviera presionando con tanta fuerza que no podía mantenerse en pie. Ebon Nimau también lo estaba pasando mal. Como juez que siempre había sido elegante y altivo, jamás había experimentado una fuerza tan frustrantemente opresiva. La avalancha de escombros que suspendió en el aire podría haber sido destruida fácilmente por un ejército. Pero ahora, en cuanto esas piedras se acercaron al trono de Ela, fueron pulverizadas por oleadas de luz púrpura oscura. Las réplicas del terremoto desgarraron la túnica de Ebon Nimau en varios lugares. Su expresión, que siempre había sido condescendiente, finalmente se vio un poco fea. Tony Stark yacía detrás del medio autobús, con el reactor en el pecho de su armadura parpadeando. Jarvis. Dígame, ¿existe alguna explicación científica para su estado? Jarvis hizo una pausa por un momento. Señor, le sugiero que lo imagine como una antigua reina guerrera que ha conseguido un mando a distancia nuclear. Tony Stark respiró hondo. Excelente. Esa explicación no me tranquilizó en absoluto.
El Capitán América, Steve Rogers, sostenía su escudo, protegiendo al último grupo de civiles mientras se retiraban hacia la entrada del metro. Le temblaba el brazo. No era miedo. Fue porque el escudo de vibranio acababa de bloquear un rayo de luz púrpura oscuro que se había desviado, y el impacto había hecho vibrar sus huesos hasta que le dolieron. Miró y Thor. Thor también estaba mirando a Hela. Ese no era un enemigo cualquiera. Esa era su hermana. El pecado que Asgard había ocultado una vez. Y el desastre al que ahora tenía que enfrentarse. Loki se arrodilló al borde del camino. El tesseracto que sostenía en sus brazos ya mostraba varias grietas. Una luz azul le quemó la palma de la mano, y la sangre goteó entre sus dedos. Odiaba el dolor. Odiaba aún más verse atrapado una vez más en el juego de ajedrez de monstruos como Thanos, Odín y Hela. Pero no podía soltarlo. Si se soltara, volvería a ser ese hazmerreír al que llevan de la mano por la nariz. Hela estaba sentada en su trono, mirando a todos desde lo alto. Arrodillarse. Su voz no era fuerte, pero logró que toda la calle guardara un momento de silencio. Arrodíllate ante tu verdadero rey. Kaido salió de entre las ruinas del banco. Este gobernador general de las bestias, que campaba a sus anchas por los yeguas, ahora solo albergaba en sus ojos una tiranía llevada al extremo. En ese momento, había dejado completamente de lado las reglas que implicaba ser guardia de seguridad de una taberna. La camisa que llevaba puesta estaba ya hecha jirones, irreconocible. La herida en su hombro, provocada por el hacha, aún sangraba. El agujero sangrante en su abdomen, provocado por la luz violeta, no había cicatrizado por completo. El cuerno de dragón roto lo hacía parecer aún más miserable. Pero alzó la mano para limpiarse la sangre de la comisura de los labios, con el rostro lleno únicamente de emoción. ¿Hacerme arrodillarme? Kaido agarró su camisa hecha jirones y la rasgó violentamente hasta hacerla pedazos. ¿Quién te cree que eres? No eres digno de llamarte rey delante de mí. El linaje Saiyajin que lleva dentro, obtenido del Namekiano mazmorra, finalmente incendiado por completo en medio de la furia y la cercanía de la muerte. Una aura dorada surgió bajo sus pies. Los escombros de la calle fueron arrastrados por el viento. Los músculos de Kaido se expandieron de nuevo, y escamas negras de dragón emergieron una a una de sus hombros y espalda. Forma híbrida de dragón y hombre. Cuerpo de dragón demoníaco. Aura Saiyajin. Aki del Conquistador. Varias fuerzas que no deberían haber aparecido en un mismo cuerpo ahora estaban, por su culpa, retorcidas y fusionadas en una sola. El método de Kaido era sencillo. Resiste. Atraviesa la corriente. Si un golpe no lo mata, entonces golpéalo de nuevo. Worororo. Kaido alzó su maza de hierro curvada y comenzó a cargar contra las olas de luz púrpura negra. Con cada paso que daba, una sección del suelo se derrumbaba. La luz púrpura atravesó sus escalas. Unas cuchillas negras rozaron sus hombros. No lo esquivó. Ni siquiera se molestó en mirar. A Tony Stark se le erizó la piel mientras observaba. ¿Este tipo está loco o nació solo para recibir una paliza? Thor dijo con voz grave. Quizás ambas cosas. Por otro lado, la fortaleza flotante en el cielo se estaba derrumbando. Golden Lion Shiki se encontraba en el punto más alto. Esta leyenda de la vieja era, que una vez disputó la supremacía con Roger, tenía su cabello rubio ondeando salvajemente al viento. En sus ojos escarlata se escondía una arrogancia extrema que consideraba a todas las cosas como meras hormigas. Observó cómo Kaido cargaba, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Hasta el dragón guardián está arriesgando su vida. Si me quedo aquí parado mirando el espectáculo, ¿acaso es mocoso de Wittenite no se moriría de risa? El Mangekyō Sharingan escarlata de Shiki giró frenéticamente. Amenon Woko. La gravedad se invirtió. Sobre Nueva York, los fragmentos rotos del astero oscuro, las placas del casco seccionadas, los restos de cazas Chitauri y las estructuras de acero de los edificios derrumbados fueron arrastrados a la fuerza hacia el cielo por una fuerza sobrenatural. Decenas de miles de toneladas de chatarra amontonadas unas contra otras. El ensordecedor sonido del metal retorciéndose ahogó las alarmas. Los restos quedaron comprimidos hasta convertirse en un meteorito de color negro intenso y alta densidad. Su superficie aún conservaba las llamas del casco en llamas del oscuro Aster. Shiki presionó ambas manos hacia abajo. Quítate ese trono de una vez. El meteorito se estrelló contra el suelo. Todo el cielo se oscureció. Ella finalmente levantó la vista. Ella echó un vistazo al meteorito, luego a Kaido, que se había acercado corriendo. Una bestia. Ella alzó su mano derecha, que sostenía la piedra de poder.
Al final, solo una bestia. Cientos de cuchillas negras se desplegaron tras ella. Una luz violeta se derramaba sobre las aspas. Ella blandió una espada. Una energía de espada de color púrpura oscuro se elevó hacia el cielo. El meteorito de acero comprimido por Shiki se partió por la mitad, quedando cortado en dos. Las dos mitades de los restos se desplomaron junto al trono, abriendo dos profundas zanjas en las calles de Nueva York. Las pupilas de Shiki se contrajeron ligeramente. Esta mujer era realmente dura. Pero ella había blandido su espada. Su mano derecha se había separado de la que tenía delante. Esta apertura no significaba nada para una persona común. Para Kaido, eso fue suficiente. Aliento atronador, Kaido aplastó la superficie de la calle y rompió la última oleada de luz púrpura. Su mazo de hierro estaba entrelazado con relámpagos Aosoku negros y rojos y envuelto en una aura dorada. Bagua. El garrote de hierro impactó de lleno en la mejilla de Ela. Se oyó el crujido de los huesos. La cabeza de Ela se ladeó bruscamente y salió disparada junto con los reposabrazos del trono. La mitad del trono púrpura y negro se hizo ánicos. Los picos mortales se estallaron en racimos. Thor miró fijamente sin expresión. Sabía que Kaido era fuerte. Pero no esperaba que este monstruo de otro mundo volara por los aires a Ela, que sostenía la piedra del poder. Kaido no se detuvo. Continuó cargando en la dirección en la que Ela había salido disparada. ¿Qué clase de rey pretende ser? He visto muchos más lunáticos que sabían sentarse en un trono que tú en aquellos tiempos. Ela estabilizó su cuerpo en el aire. Una parte de su mejilla derecha estaba hundida. Sangre negra brotaba de la comisura de sus labios. Lo que resultaba aún más problemático era su brazo derecho. La luz púrpura de la piedra de poder comenzó a tener un efecto contraproducente. Acababa de cortar el meteorito a la fuerza y, acto seguido, recibió un golpe directo del garrote de Kaido, lo que le hizo perder el equilibrio. Las venas moradas de su brazo derecho se estallaron una a una. Sangre negra y luz púrpura brotaron simultáneamente. La expresión de Ela finalmente cambió. No era miedo. Era rabia. ¿Sentirte te atreves a herirme? Kaido se abalanzó sobre ella, blandiendo una vez más su maza de hierro. Incluso me atreveré a matarte. Shiki rió en el cielo. Corporación Hiawa. Bien dicho. Con un gesto de sus manos, las dos mitades del meteorito de acero no cayeron al suelo. En cambio, volvieron a elevarse desde los lados izquierdo y derecho, como dos montañas de hierro que se cierran, estrellándose contra Ela. Ebony Maw observó esta escena y dejó de hablar de formas de vida inferiores. Se mostró muy reacio a admitirlo. Pero estos dos piratas de un mundo extraño habían utilizado, en efecto, el método más burdo para romper la represión de Ela. Ronan también tuvo dificultades para ponerse de pie. Sus ojos estaban llenos de codicia y odio. La piedra del poder era suya. Al menos, eso es lo que él pensaba. Agitenela. Ronan blandió su martillo de guerra, liberando toda la luz púrpura residual que contenía. Un asedio a tres bandas. Kaido atacó de frente. Shiki presionó desde los costados. Ronan atacó por detrás. Él rugió, y un poder divino de color púrpura oscuro estalló desde su interior. El pecho de Kaido se resquebrajó por la conmoción, pero aún así siguió presionando su maza de hierro contra el suelo. Las montañas de hierro de Shiki tenían grandes trozos arrancados por la luz púrpura, pero aún así se estaban cerrando. La onda expansiva de Ronan golpeó la espalda de Ela, provocando que su cuerpo tropezara y diera un paso hacia adelante. Fue ese único paso el que le dio a Loki su oportunidad. Observó cómo el brazo derecho de Ela se estallaba y la luz púrpura comenzaba a descontrolarse en espiral, mientras el pensamiento demencial en su mente se regresaba cada vez más claro. Si no se cortara ahora el puente de luz, tanto Nueva York como Asgard estarían terminadas. Loki bajó la mirada hacia el Tesseracto que sostenía en sus brazos. Debo estar loco. Se mordió la punta de la lengua y roció sangre sobre las grietas del Tesseracto. La luz azul se intensificó. Loki concentró todo su poder divino en ello, incluso activando la marca dorada que había dejado Frigga. Ropa de trabajo. El Tesseracto dejó escapar un lamento desgarrador. El puente de luz azul violeta que conectaba la gema del espacio y la gema del poder comenzó a distorsionarse. Él echó la cabeza hacia atrás bruscamente. Loki. La boca de Loki estaba llena de sangre y esbozó una sonrisa forzada. No me llames así. No tenemos la suficiente confianza como para tutearnos. La luz azul y la luz violeta chocaron frontalmente. Sobre Nueva York, se abrieron docenas de enormes grietas espaciotemporales como si fueran telas desgarradas.
En algunas grietas, un Asgard ardiente centelleaba. En otros, el oscuro Aster que caía sobre Shandar brilló. En una de las grietas apareció un mar extraño. Y de otra grieta, un hombre empapado en lava se precipitó al vacío. Se abrió una grieta en el páramo rojo de Titán. Sakazuki se estrelló contra la turbulencia espacio-temporal distorsionada. Se arrodilló sobre una rodilla, presionando la palma de la mano contra la tierra roja agrietada. La lava fluía entre sus dedos, tiñendo de un rojo oscuro la capa de roca que tenía debajo. Esto no es Nueva York. Sakazuki levantó la vista, con una expresión extremadamente sombría. Odiaba esa falta de control. Odiaba aún más las engorrosas reglas espaciales dentro de la mazmorra. A lo lejos, dos personas se escondían detrás de un trozo de muro derruido. Hombre de hierro Tony Stark, con una armadura roja y dorada dañada. Si se juzgara según los estándares de recompensa del gobierno mundial, esa brillante cabeza valdría al menos 500 millones de berríes. Junto a él estaba el Doctor Strange, Stephen Strange. Como hechicero supremo de la Tierra, sus extraños métodos escaparon a la medición del poder de combate ordinario. Tony Stark miró al hombre cubierto de lava, cuya voz provenía de su armadura dañada. Está bien. Retiro lo que acabo de decir sobre que hoy no va a empeorar. Los dedos del Doctor Strange ya estaban formando un sello místico. No actuó precipitadamente. El aura del hombre que tenía delante era demasiado peligrosa. No era tecnología extraterrestre. No fue magia. Era otro tipo de poder destructivo puro y brutal. Sakazuki también los vio. Apenas les dedicó una mirada antes de perder el interés. Estos dos no parecían portadores de piedras. Y aún menos como objetivos de la misión. ¿Terrícolas? Tony Stark levantó las manos. Estrictamente hablando, sí. Pero si buscas indicaciones, te sugiero que primero aclaras de qué lado estás. Sakazuki se puso de pie. Su manto de justicia llevaba mucho tiempo dañado por la turbulencia espacio-temporal, y solo la mitad permanecía cubriendo sus hombros. El asauchi que llevaba en la cintura seguía allí. Esa zanpakuto, forjada con las recompensas de las mazmorras, había sido cultivada por él con la fruta magma y el aki hasta convertirla en una espada de matanza. Soy un infante de marina. Cualquiera que se interponga en mi camino será tratado como un enemigo. Tony Stark guardó silencio por un segundo. No suena muy amigable. El Doctor Strange susurró. No lo provoca. Tony Stark respondió de inmediato. Estoy haciendo todo lo posible por no provocar a nadie que brille, se incendie o destruya planetas. Antes de que pudiera terminar de hablar, el espacio que se extendía ante nosotros ondulaba como el agua. Una figura alta apareció en el páramo rojo. Thanos salió. Este señor supremo cósmico de piel púrpura, el último superviviente de Titán, descendió al campo de batalla, trayendo consigo una sofocante sensación de desesperación que superaba con creces la de cualquier 4 emperadores conocidos. Llevaba el guantelete del infinito en la mano izquierda. La piedra de poder púrpura, la piedra espacial azul y la piedra de la realidad roja ya estaban incrustadas en ella. Tony Stark contuvo la respiración por un instante. La expresión del Doctor Strange también se ensombreció. Acababan de ser golpeados hasta el límite del colapso por este monstruo. Ahora, un hombre de magma no identificado se había unido a la contienda. La situación era tan caótica como un experimento fallido que Tony Stark jamás querría admitir. Thanos miró a Sakazuki. Otra vida más atraída aquí por la turbulencia espacial. Este campo de batalla ya está bastante concurrido. Sakazuki no preguntó quién era. Tampoco preguntó qué eran las piedras. Vio el guantelete del infinito. Vio las piedras que emitían ondas de leyes fundamentales. La sesión informativa de la misión había indicado. Las gemas del infinito eran lo más importante en esta mazmorra. Quien controlaba las piedras controlaba la victoria. Sakazuki dibujó lentamente su asauchi. La punta de la hoja apuntaba directamente a la garganta de Thanos. Entreguen el guante. Y luego arrodíllense para aceptar el juicio de la justicia. Tony Stark no pudo evitar girar la cabeza hacia el Doctor Strange. Le dijo a Thanos que se arrodillara, ¿verdad? El Doctor Strange no respondió. Descubrió que, en realidad, quería ver a dos esos pelear un poco. Thanos se detuvo en seco. En su rostro amoratado no había rastro de ira, solo una mirada serena ante la molestia. Siempre eres así. Adquirir algo de poder y creer erróneamente que se puede cambiar el resultado. El brazo derecho de Sakazuki se transformó en magma hirviente. La lava fundida se extendía por la hoja, como si estuviera a punto de incendiar el aire mismo.
Deja de decir tonterías sobre los resultados delante de este viejo. Piratas, criminales, matones, este viejo ha visto de sobra. Escoria malvada como tú que considera la matanza un ideal merece ser reducida a cenizas. Thanos levantó la mano hacia la izquierda. La piedra de la realidad brillaba con luz roja. El magma que acababa de brotar bajo los pies de Sakazuki se transformó directamente en un enjambre de murciélagos negros. Esos murciélagos batieron sus alas y volaron salvajemente, emitiendo chillidos penetrantes. El ojo de Tony Stark se contrajo. ¿Convirtió el magma en murciélagos? Eso es completamente anticientífico. El Doctor Strange alzó un escudo mágico. Ahora no es el momento de hablar de ciencia. Sakazuki miró hacia abajo, a los murciélagos que revoloteaban. Su rostro se ensombreció por completo. No fue por miedo. Fue por la rabia. Su habilidad de la fruta del diablo se había distorsionado. Esto le resultaba aún más inaceptable que resultar herido. ¿Cómo te atreves a convertir la lava de este anciano en cosas tan repugnantes? Maldito bastardo. Sus músculos comenzaron a abultarse. Un aura de color rojo intenso brotó de debajo de su piel. Ese era el Kaioken de la mazmorra de Dragon Ball. La recompensa que le había otorgado la Noche Blanca requería cierto tiempo para asimilar. Pero Sakazuki nunca fue un hombre que se tomara las cosas con calma. Él creía en la represión. En aniquilación. Aniquilar al enemigo en el menor tiempo posible. Triple Kaioken. Sakazuki dejó escapar un gruñido bajo. El aura roja explotó. El magma volvió a fluir desde la superficie de su cuerpo, mezclándose con la energía del Kaioken. La temperatura en Titán comenzó a dispararse. Las alarmas de temperatura dentro de la armadura de Tony Stark sonaron frenéticamente. Jarvis, o Friday, quien esté en línea. Dime que mi traje no va a ser incinerado por ese hombre volcánico que está a mi lado. El sistema emitió un mensaje estridente. Señor, la temperatura exterior sigue subiendo. Se recomienda la evacuación. Tony Stark maldijo. Sé que tengo que evacuar, pero la pregunta es ¿a dónde? El Doctor Strange juntó las manos y un círculo mágico naranja se expandió, protegiéndolos a él y a Tony Stark tras él. La ola de calor impactó contra el escudo, provocando que los bordes de las runas se agrietaran y se desmoronaran continuamente. Al Doctor Strange le empezó a sudar la frente. Esta persona no está del lado de Thanos. Tony Stark miró la espalda de Sakazuki. Por ahora, parece que realmente quiere matar a Thanos. ¿Eso cuenta como una buena noticia? El Doctor Strange respondió. Si no nos mata después de acabar con Thanos, entonces sí. Sakazuki dio un paso adelante. La tierra roja bajo sus pies se convirtió en un charco de lava fundida. Sostenía su espada horizontalmente frente a él, mientras su aura se contraía. Ese calor intenso no se liberó hacia el exterior, sino que se comprimió en la hoja. Esto hizo que al Doctor Strange se le encogiera el corazón. Las llamas que se liberan hacia el exterior aún podrían ser bloqueadas. Las llamas comprimidas eran lo verdaderamente letal. Sakazuki habló. Su voz era grave. Bankai. Zanka no Tachi. Las llamas en la hoja desaparecieron. No hubo un mar de fuego generalizado. No hay flujo de magma. Solo una hoja que parecía chamuscada. Thanos finalmente levantó la vista. Sintió la amenaza. Esa hoja no era un arma cualquiera. Era como si una parte del sol se hubiera ocultado en su borde. Sakazuki no dijo más. Blandió la hoja. Higasijin. La hoja cortó el aire. Sin trayectoria exagerada. Sin alardes innecesarios. Thanos alzó el guantelete del infinito, y la luz roja de la gema de la realidad brilló, intentando distorsionar el ataque una vez más. Pero ese golpe atravesó directamente el semáforo en rojo. Una grieta carbonizada apareció en el espacio reescrito por la piedra de la realidad. La armadura dorada del pecho de Thanos fue alcanzada. Chisporrotear. Una cicatriz ardiente se extendía desde su hombro hasta su pecho y abdomen. Una capa de metal quedó quemada. Thanos retrocedió medio paso. Tony Stark se quedó con la boca abierta y tardó un buen rato en articular una frase. Él hirió a Thanos. La mirada del Doctor Strange también cambió. En los 14 millones de futuros que había visto, el hombre que tenía delante nunca había aparecido. Esto no era solo una variable. Esto fue un meteorito que se estrelló contra el tablero de ajedrez. Thanos bajó la mirada hacia la marca de quemadura en su corazón. Su expresión cambió. No era miedo. Fue un acto con intención de matar. Posees un poder considerable. Pero no comprendes el equilibrio del universo. Sakazuki avanzó con su espada.
Solo un niño de 3 años usa el equilibrio como excusa para una matanza. Este anciano solo sabe que el mal debe ser erradicado por completo. La gema espacial del guantelete de Thanos se ilumina. Su figura apareció al lado de Sakazuki. Lanzó un puñetazo. Este golpe no tenía ningún truco. Pero su potencia era suficiente para destruir un acorazado. Sakazuki ni esquivó ni evadió. Su puño izquierdo estaba cubierto de haki de armamento avanzado. El aura roja del Kaioken envolvía su puño y su brazo. El magma fluía entre sus nudillos. Los dos puños chocaron. Un enorme cráter explotó en la superficie de Titán. La tierra roja fue pulverizada mediante vibraciones y luego carbonizada hasta convertirse en vidrio por la alta temperatura. Tony Stark y el Doctor Strange fueron empujados hacia atrás por la réplica. Aparecieron varias grietas en el escudo mágico. Tony Stark no pudo evitar gritar. ¿Podrían ustedes dos prestar un poco de atención al público que está aquí? Nadie lo ignoró. El sonido de huesos crujiendo provenía del brazo izquierdo de Sakazuki. La tensión que el Kaioken ejercía sobre su cuerpo iba en aumento. Pero no retrocedió. El puño de Thanos también quedó chamuscado por el magma. Aquello no fue un incendio cualquiera. Fue el calor extremo resultante de la combinación de Zanka no Tachi y la fruta magma. Thanos pateó hacia el abdomen de Sakazuki. Sakazuki recibió el impacto de lleno con la rodilla y salió deslizándose hacia atrás decenas de metros. Las plantas de sus pies abrieron dos zanjas de lava en el suelo. En el instante siguiente, contraatacó. Gran erupción. Un puño de magma gigantesco se balanceó sobre Thanos. Thanos reforzó su brazo con la gema del poder y destrozó el puño de magma de un solo puñetazo. Una luz violeta y lava fundida se estallaron, tiñendo el cielo de rojo. Sakazuki salió disparado detrás de la explosión. Zanka no Tachi se lanzó cerca del cuello de Thanos. Thanos ladeó la cabeza para evitarlo, y otra pieza de su armadura de hombro quedó quemada. Extendió la mano hacia atrás para agarrar la parte posterior de la hoja. Sakazuki soltó inmediatamente su mano derecha y estrelló su puño izquierdo contra el rostro de Thanos. Thanos también alzó el puño para enfrentarse a él. Estallido. Otro enfrentamiento directo. La corteza terrestre bajo sus pies no pudo resistirlo y se derrumbó en una amplia zona. La superficie de Titán, ya de por sí deteriorada, estaba plagada de cañones que parecían telarañas. El Doctor Strange observó las turbulentas grietas de magma que se extendían a lo lejos y bajó la voz. Si siguen peleando así, toda esta región se hundirá. Tony Stark jadeaba. Doctor, ¿tiene alguna manera de enviarlos a algún lugar más lejano? El Doctor Strange observa la gema espacial en la mano de Thanos. Abrirle un portal delante es como entregarle la manija de la puerta al enemigo. Tony Stark guardó silencio. Entonces solo nos queda rezar para que el señor Volcán sea lo suficientemente fuerte. Sakazuki era realmente muy duro. El triple Kaioken provocó que sus vasos sanguíneos comenzaran a romperse. La elementalización del fruto magma estaba siendo interferida por el poder de las piedras, lo que hacía imposible evitar el daño con la misma facilidad de siempre. La sangre brotaba de la comisura de sus labios, secándose rápidamente por la alta temperatura. Pero su mirada no vaciló ni un ápice. Cuanto más fuerte era Thanos, más seguro estaba de una cosa. A este tipo de persona no se le podía permitir quedarse bajo ningún concepto. Si se permitiera que este monstruo regresara al campo de batalla con las gemas del infinito, los marines, los piratas, los terrícolas y los asgardianos se convertirían en sacrificios para los ideales de su locura. A Sakazuki no le gustaban los piratas. Tampoco le gustaban los héroes sin control como los Vengadores. Pero ahora, odiaba a Thanos aún más. Azar de nuevo. Sakazuki alzó su espada. Si 3 veces no te queman vivo, entonces 4 veces. Al oír esto, la expresión de Tony Stark cambió. Espera, ¿aún puede subir de marcha? El escudo del Doctor Strange ya estaba a punto de fallar. Su cuerpo colapsará primero. A Sakazuki no le importaba en absoluto. El aura roja se elevó aún más. Guerra Kaioken. Una grieta azul blanquecina se abrió en el cielo de Knowhere. Kuzan pisó una fina capa de hielo y salió lentamente de la grieta. Había desaparecido su abrigo de la marina. Solo vestía una camisa blanca holgada, y los bajos de sus pantalones estaban manchados de tierra roja debido a la turbulencia de Titán. En cuanto aterrizó, se detuvo en seco. El Knowhere que tenía ante sí ya no parecía un mercado negro cósmico. Se asemejaba a un desguace en el que un loco había revuelto 100 veces. La bóveda del coleccionista había quedado hecha pedazos.
Frascos de vidrio que contenían criaturas alienígenas yacían destrozados por el suelo. Unos cuantos saqueadores que aún no habían muerto del todo se acurrucaban en los rincones, sin atreverse siquiera a respirar demasiado fuerte. Más lejos, una enorme figura rosa se erguía en el centro de las ruinas. Charlotte Lindley sostenía en una mano una masa de líquido rojo oscuro, mientras que con la otra alzaba en brazos al coleccionista Taneleer Tiban, que se encontraba medio muerto. Este gobernante de Knowhere había perdido su habitual aspecto elegante. Tenía el pelo hecho un desastre y vomitaba grandes bocanadas de sangre. A Big Mom no le importaba en absoluto quién era él. Ella solo miraba fijamente el objeto que tenía en la mano. Mamá. Es este el poder que puede cambiarlo todo. Dulces. Castillos. Almas. Vidas largas. Mientras yo quiera, puedo crearlo todo. Una luz roja oscura se arremolinaba en la palma de su mano. Piedra de la realidad. Kuzan le echó un vistazo y se llevó la mano al pelo para rascarse. Había pensado que, tras ser arrojado hasta aquí por la turbulencia espacial, a lo sumo encontraría una piedra y lucharía contra algunos extraterrestres por el camino. Ahora, ¿por qué tiene que ser la vieja bruja más problemática? Big Mom oyó la voz y giró lentamente la cabeza. Una risa salvaje aún colgaba de sus labios, y sus ojos estaban llenos de una posesividad extrema. ¿Hijo de Marine? Kuzan. ¿También vienes a robarme mis cosas? Kuzan suspiró. Para ser honesto, no tengo ganas de pelear contigo. Pero si llevas eso de vuelta a Totolan, las cosas se pondrán muy difíciles de manejar. Mamá Grande rió aún más feliz. ¿Difícil de manejar? ¿No es eso aún mejor? Extendió la mano y presionó con fuerza la energía de la piedra de la realidad de color rojo oscuro contra el Zeus de la nube de tormenta. Zeus era originalmente una masa de nubes de tormenta de un negro intenso. Tras infundirle la piedra de la realidad, su rostro comenzó a retorcerse frenéticamente. En un instante se convirtió en una nube de caramelo, al siguiente en una bola de metal, y luego se estiró hasta convertirse en un monstruo cubierto de dientes. El espacio circundante tembló violentamente, desgarrado por su risa. Un trozo de suelo roto salió volando por los aires, convirtiéndose en un pastel en un instante, y luego en un enjambre de ratas chillonas antes de estrellarse contra el suelo. Varios saqueadores retrocedieron arrastrándose aterrorizados. Pero la pared que tenían detrás se convirtió en lodo, tragándolos enteros. Mamá. Zeus dejó escapar un grito penetrante y extraño. Tengo muchísima hambre. Big Mom levantó la espada del emperador Napoleón, riendo tan fuerte que casi se le saltan las lágrimas. Contendiente. Cómete todo lo que se interponga en tu camino. Kuzan extendió la mano y se quitó la máscara para dormir. El hielo, el fuego, los truenos, los relámpagos e incluso la distancia espacial se reorganizaban frenéticamente al compás de la risa de la nube de tormenta. Honestamente. Ese tipo, White Knight, no me avisó antes de empezar la mazmorra de que la piedra sería tan complicada. Al instante siguiente, una brillante luz azul iluminó las cuencas de sus ojos. Tenseigan. Una luz azul emanó de sus ojos, y una capa de chakra cubrió todo su cuerpo. Varias esferas negras como la noche, que buscaban la verdad, se alzaron tras él y comenzaron a girar lentamente a su alrededor. La temperatura en Knowhere comenzó a caer en picado. Primero se formó escarcha en el suelo. Luego en las paredes. Luego, sobre el lodo, pasteles, ratas y espacio fragmentado distorsionado por la piedra de la realidad. Todas las mutaciones frenéticas fueron suprimidas a la fuerza por el frío extremo. No solo congeló la materia. Incluso la realidad distorsionada quedó congelada en ese preciso instante. El coleccionista tembló de frío y, aprovechando que Big Mom lo soltó, se apresuró a esconderse detrás de un montón de ruinas. La mirada que le dirigió a Kuzan estaba llena de horror. ¿Este también es un terrícola? Kuzan lo ignoró. La risa salvaje en el rostro de Big Mom se detuvo abruptamente. Al ver su nuevo juguete congelado a la fuerza, una mirada asesina brotó de sus ojos. Hijo de Marine. ¿De verdad que estás aquí para arruinarme la diversión? Napoleón se encendió en llamas. Prometeo se aferró a la hoja. Zeus se transformó en una masa de nubes de tormenta de color rojo oscuro, riendo a carcajadas mientras sobrevolaba la cabeza de Big Mom. Soberanía y Koku. Big Mom agarró la espada con ambas manos y dio un tajo hacia abajo. Llamas, relámpagos y distorsiones de la realidad se mezclaban con la presión de la espada, desgarrando violentamente toda la calle desde el centro. Kuzan levantó la mano derecha. Un orbe buscador de la verdad voló hasta su palma y se expandió hasta convertirse en una espada larga de color negro azabache.
No lo esquivó. La espada negra se encontró con la espada del emperador. Dos fuerzas del Aki del Conquistador chocaron explosivamente en el centro de Knougere. Todos los frascos de vidrio que quedaron en la sala de recogida se hicieron añicos. Varias pequeñas naves espaciales acopladas en la distancia fueron volcadas por la réplica, estrellándose violentamente contra las montañas de escombros. Grandes grietas se extendían por el hielo bajo los pies de Kuzan. Big Mom también dio medio paso atrás. Bajó la mirada hacia la muesca de la espada del emperador, con la piel temblando. ¿Qué demonios es esto? Kuzan sacudió su muñeca entumecida. Ahora es complicado de explicar. Piensa en ello como si el marine hubiera estado tomando demasiado gabán últimamente, y los beneficios finalmente mejorarán un poco. Big Mom no quería oír tonterías. Ella extendió la mano y Zeus escupió un rayo de color rojo oscuro. El rayo no viajó en línea recta. En cambio, se dividió en docenas de descargas a mitad de camino, sorteando el muro de hielo de Kuzan y acercándose a su cuerpo desde todas las direcciones. La luz azul en los ojos de Kuzan brillaba intensamente. La era de hielo. El aire frío se extendió. Los relámpagos de color rojo oscuro se habían congelado formando serpientes de hielo curvas, suspendidas en el aire. Zeus lanzó un grito extraño. ¡Mamá! Hace mucho frío. Big Mom estaba furiosa. Basura inútil. Ella le infundió a la fuerza más energía de la piedra de la realidad. El cuerpo de Zeus se expandió más de 10 veces y unos ojos densos crecieron entre las nubes. En un abrir y cerrar de ojos, la escarcha que rodeaba a Kuzan comenzó a convertirse en algodón de azúcar. El suelo bajo sus pies se convirtió en agua. El agua se transformó entonces en una boca gigante que intentaba engullirlo entero. Kuzan renunció. La superficie del agua se congeló. La boca también se me quedó congelada. Se deslizó hacia adelante a gran velocidad, y su ímpetu hizo que los párpados de Big Mom se contrajeran. El orbe buscador de la verdad se transformó en una lanza negra que se adentró directamente en el hombro de Big Mom. Big Mom levantó el brazo para bloquearlo. La lanza negra atravesó su haki de armamento, provocando un chorro de sangre. Duele. Big Mom lanzó un grito y le propinó un puñetazo en el pecho a Kuzan. Kuzan salió disparado por los aires, estrellándose contra una torre de recolección. Salió rápidamente de entre las ruinas, con la marca de un puño en el pecho y sangre que le brotaba de la comisura de los labios. Como era de esperar, sigue siendo increíblemente dura. Kuzan exhaló una bocanada de aire frío. La piel del brazo con el que Big Mom sostenía la piedra comenzó a desprenderse. Sin el guantelete del infinito como recipiente, la energía violenta estaba destrozando su monstruoso cuerpo. La carne rosada se volvió hacia afuera. Una luz de color rojo oscuro se filtraba por las grietas. Big Mom miró su mano ensangrentada, primero conmocionada, y luego con una codicia más profunda que afloraba en sus ojos. Ser capaz de herir incluso este cuerpo mío. ¡Qué cosa tan maravillosa! Mamá. Kuzan vio la oportunidad. Ya no dudó. Formó sellos con las manos. El orbe buscador de la verdad que se encontraba detrás de él se alineó y giró a gran velocidad. El Tenseigan Chakra fue comprimido hasta su límite. El aire frío de la Iei Enomi también se infundió frenéticamente en ella. Una luz dorada brillante frente a sus palmas. El coleccionista, acurrucado tras las ruinas, palideció al ver aquella luz. ¿De dónde demonios habéis salido vosotros, monstruos? Big Mom presentó el peligro y blandía su espada para atacar. Lanza de Elbaf. Kuzan levantó la mano primero. Explosión de reencarnación de la rueda dorada. Una espada dorada de luz atravesó Knougere. La capa exterior de la luz de la espada estaba envuelta en una tormenta de escarcha blanca. Por donde quiera que pasaba, las alteraciones anormales creadas por la piedra de la realidad se congelaban y se hacían añicos. Zeus gritó mientras protegía a Big Mom, solo para que la mitad de su cuerpo quedara partido por la luz dorada. Big Mom sostenía la espada del emperador contra su pecho, intentando resistir el golpe. Al instante siguiente, la hoja se dobló. Su pecho fue golpeado de lleno por la espada dorada de luz. La sangre salió dispersa. Su enorme cuerpo fue empujado hacia atrás por el impacto, atravesando la pared exterior de la sala de colecciones y precipitándose hacia el espacio distante junto con un fragmento de Knougere. Kuzan. El rugido de Big Mom se fue alejando cada vez más. La piedra de la realidad, de color rojo oscuro, se le resbaló de la palma desgarrada, girando lentamente en el aire. Kuzan permanecía de pie sobre el hielo, con la respiración algo agitada. Esta huelga lo había agotado mucho.
Pero al menos la piedra finalmente había abandonado a Charlotte Limblin. Estaba a punto de extender la mano para cogerlo. Una mano enguantada de un blanco inmaculado surgió de entre las sombras de las ruinas. 5 dedos sujetaron con precisión la piedra de color rojo oscuro. Los pasos de Kuzan se detuvieron de repente. Una risa baja y característica surgió de las profundidades de las sombras. Aokiji, es algo tan peligroso, es mejor que lo conserve por ahora sobre las ruinas de Nidavellir. Un rayo de luz blanca se estrelló contra el suelo. El suelo metálico quedó destrozado, con grandes grietas, a causa del impacto. Edward Neugate salió del humo y el polvo. Ya no era aquel anciano moribundo que arrastraba un cuerpo enfermizo durante la guerra de Marineford. Una capa de un negro intenso ondeaba tras él, y su amplio pecho estaba libre de tubos de suero intravenoso y de la fuerte respiración sibilante provocada por viejas heridas. En su mano portaba una de las 12 espadas de grado supremo, Murakumo-jiri. La hoja se arrastra por el suelo metálico, dejando a su paso una estela de chispas ensordecedoras. Gurararara. ¿Es esta esa estrella enana o algo así? Neugate levantó la vista. Nidavellir no parecía un planeta ordinario. Era más bien un taller gigante construido alrededor de una estrella de neutrones. Enormes anillos estelares se extendían por todo el universo, y sus estructuras metálicas alcanzaban hasta donde alcanzaba la vista. Ahora, este lugar que una vez forjó artefactos divinos para Asgard estaba cubierto de muros chamuscados y brazos mecánicos rotos. No había olor a mar en el aire. Tampoco había vino. Solo óxido, tierra arrasada y la desesperación de aquellos al borde de la muerte. Más adelante, Eitri, el rey de los enanos, luchaba por levantar la cabeza. Tenía las manos cubiertas de metal y la cara cubierta de sangre y suciedad. Frente a aquel gigante que había descendido repentinamente, Eitri olvidó pedir ayuda. La figura de casi 7 metros de altura que tenía delante se parecía más a un dios de las leyendas antiguas que los propios enanos. Más lejos, Thor estaba de pie junto a la fragua. Estaba cubierto de heridas y su pecho se agitaba violentamente. El molde para el rompetormentas ya había sido colocado en el horno, pero la luz de la estrella de neutrones se hacía cada vez más tenue. Groot estaba usando sus ramas para ayudar a arreglar el mango incompleto. Rocket Raccoon estaba maldiciendo cerca mientras reparaba el equipo. Ya te lo dije, este sistema no puede soportar un segundo arranque. Necesitamos un milagro, ¿entiendes? Thor ignoró a Rocket. Miró a Neugate con voz ronca. ¿Quién eres? Neugate cargó a Murakumo-jiri sobre su hombro. Yo soy Barba Blanca. Thor se quedó atónito por un momento. Rocket se asomó la cabeza por encima de un montón de cables. Espera, ¿su nombre es simplemente Barba Blanca? ¿No es eso un poco demasiado literal? Neugate miró a Rocket. ¿Un perro mapache que habla? El pelaje de Rocket se erizó inmediatamente. Soy un mapache. Un mapache. ¿No pueden ustedes, grandulones, tener un poco de sentido común? Groot levantó la mano. Yo soy Groot. Neugate soltó una carcajada. Gurararara. Interesante, qué mazmorra tan caótica. Eitri tenía dificultades para hablar. Si aún te quedan fuerzas para bromear, entonces vete rápido. Thanos no dejará que este lugar caiga. En cuanto terminó de hablar, el espacio sobre Nidavellir se oscureció. No es que la luz se hubiera atenuado. Una enorme flota se acercaba. Una tras otra, las naves de guerra negras zarpaban desde la distancia como una muralla de acero en movimiento, sellando por completa la órbita exterior de Nidavellir. Las bocas de los cañones destructores de planetas, densamente agrupadas, se iluminaron. Una luz blanco-violeta se condensaba en el interior de los hocicos, iluminando todo el taller con un brillo pálido y mortal. Las orejas de Rocket se agacharon. Se acabó. No se trata de un solo barco. Esa es toda una flota de matanza. El rostro de Thor se tornó sombrío. Él sabía perfectamente lo que significaban esos cañones. Nidavellir ya no tenía escudos. Los anillos estelares habían dejado de girar. El horno estaba medio apagado. Si esta oleada de fuego cayera, olvídense del hacha de guerra. Incluso el último taller enano que queda aquí desaparecería. Thor agarró una hacha corta sin terminar y rugió hacia Neugate. Fuera de aquí. No se puede detener una flota. Este no es un campo de batalla que se pueda resolver con una espada. Neugate no se mueve. Alzó la vista hacia aquellos hocicos en el cielo. Marineford. La plataforma de ejecución. Sus hijos, que habían sido acorralados por el fuego de los cañones.
Un grupo de bastardos escondidos en corazones de hierro, apretando botones contra la gente de abajo y llamando a la masacre una orden. Neugate empujó con fuerza a Murakumojiri contra el suelo metálico que tenía bajo sus pies. La empuñadura zumbaba. ¿Correr? Bajó la mirada y sonrió. Su risa se hizo más fuerte, haciendo vibrar la chatarra a su alrededor. Gurararara. ¿Me estás diciendo que corra? Thor quería hablar de nuevo. Neugate ya había dado un paso adelante. Sus brazos se alzaron, y los músculos se abultaron uno a uno. Un halo blanco se condensa en sus puños. Aquello no era un incendio cualquiera, ni tampoco era magia. Era un poder capaz de destruir el mar, el cielo y el espacio mismo. Los ojos de Eitri se abrieron de par en par. Él había forjado las armas del dios rey y había visto el trueno de Odín. Pero nunca había visto a nadie que pudiera sostener la destrucción pura en su puño. Neugate estrelló ambos puños contra el vacío a cada lado. Rómpete por mí. Grieta. El vacío no debería transmitir sonido. Pero aquel crujido resonó directamente en los tímpanos de todos. Grietas blancas se extendían desde delante de los puños de Neugate. No viajaban por tierra. En cambio, se extiende hacia afuera a lo largo del mismo espacio. La primera fila de buques de guerra negros acababa de terminar de fijar sus cañones cuando sus cascos comenzaron a retorcerse. Las placas de blindaje se agrietaron capa por capa. Los núcleos de alimentación internos perdieron el control y explotaron. Auge. Un buque de guerra quedó partido en dos. Luego un segundo. Un tercero. Una docena. Docenas. La formación de la flota, que había sido asfixiantemente opresiva, fue destrozada por la mitad por dos ondas de choque espacial. Antes de que los cañones capaces de destruir el planeta pudieran disparar, los cañones fallaron y explotaron. Bolas de fuego se encendieron en el universo. Los escombros cayeron sobre los compañeros, provocando explosiones en cadena aún mayores. Los canales de comunicación de la flota de la Orden Negra estaban repletos de gritos. La izquierda se derrumba. Anomalía en la estructura espacial. No es un bombardeo de energía. El objetivo es una sola forma de vida. Repito, el objetivo es una sola forma de vida. Rocket se quedó boquiabierto, mientras sus herramientas caían al suelo. ¿Arrojar una sola forma de vida? ¿A esto le llamas una sola forma de vida? Groot también quedó atónito. Yo soy Groot. Thor observaba cómo explotaban las naves de guerra en el universo, con la garganta anudada. Finalmente comprendió por qué aquel hombre se reía con tanta arrogancia. No era que no entendiera el universo. El problema era que no le importaba en absoluto este universo. Neugate retrajo los puños, y sus hombros se hundieron ligeramente. No se había contenido hasta ahora. Una vasta área del espacio había sido despejada de la flota. Los pocos buques de guerra que quedaban, al ver que la situación era desesperada, dieron la vuelta inmediatamente para intentar alejarse. Neugate alzó Murakumojiri y golpeó ligeramente el lomo de la hoja contra el suelo. La vibración se propagó a lo largo de los anillos metálicos de Nidavellir. Las ondas residuales alcanzaron a los buques de guerra distantes. Sus cascos se deformaron como si fueran aplastados por una mano invisible antes de estallar en llamas. Gurararara. ¿Es este todo el coraje que tienen los perros de Thanos? Thor finalmente reaccionó. Corrió hacia el horno y miró el rompeolas sin terminar. Pero al segundo siguiente, su rostro se ensombreció de nuevo. La estrella de neutrones se había apagado. Antes de que llegara la flota, el sistema de transmisión del anillo estelar ya se había detenido. Sin la luz de las estrellas, el metal Uru en el molde se enfriaría rápidamente. El rompetormentas no pudo completarse. Eitri se incorporó apoyándose en sus manos vendadas, y por primera vez su voz tembló. No sirve de nada. El anillo de la estrella está atascado. Sin brazos mecánicos ni un eje de control principal, nadie puede volver a abrir el sifón. Thor apretó los puños. No estaba dispuesto a rendirse. Ya había llegado hasta aquí. Loki estaba en Nueva York aferrado a la gema del espacio. Ella se estaba volviendo loca con la piedra del poder. Thanos seguía recolectando gemas. Si no llevaría una nueva arma, ¿qué pasaría con el resto de Asgard? ¿Y la Tierra? ¿Qué pasa con los compañeros que se han visto involucrados en esto? Rocket pateó con irritación en un dispositivo roto. Así que acabamos de hacer explotar una flota, solo para seguir atacados en la etapa de la forja. Neugate no habló. Camino hacia el borde del anillo de estrellas. Cada paso era pesado. El suelo metálico se abolló bajo sus pies. Thor levantó la vista y gritó. ¿Qué vas a hacer? Neugate llegó antes que el enorme anillo metálico para tirar.
Era tan grande como una puerta de ciudad. Estaba conectado al anillo estelar exterior de Nidavellir y se utilizaba para ajustar el ángulo de apertura de la estrella de neutrones. En circunstancias normales, requeriría la alimentación eléctrica de todo el taller para su funcionamiento. Ahora, el sistema eléctrico estaba arruinado. Neugate extendió ambas manos y agarró la anilla metálica. Sus nudillos se hundieron en el borde de aleación. La expresión de Eitri cambió. No seas ridículo. Eso no es una puerta. Ese es un anillo de estrella. Neugate no miró atrás. Perder. Thor también se puso ansioso. Ni un dios podría hacer eso con sus propias manos. Neugate. Si un dios no puede hacerlo, ¿qué tengo yo que ver con eso? Sus pies se hundieron en el suelo metálico. El halo de vibración blanca no apareció. Esta vez, solo nosotros su cuerpo. Solo ese cuerpo físico monstruoso que una vez había sustentado toda una era. Sus brazos ejercieron fuerza. El anillo de estrellas nos movió. Justo cuando Rocket estaba a punto de hablar, un sordo golpe resonó desde lo más profundo del metal. Golpear. Luego un segundo sonido. Golpear. Todo Nidavellir comenzó a temblar. Las venas de los brazos de Neugate se abultaron, y los músculos de su espalda y hombros se tensaron capa por capa. Su capa se agitaba por la corriente de aire a alta temperatura. Agente de mudanzas, cuidado para mí. Retumbar. La enorme anilla metálica fue arrastrada por su pura fuerza. El anillo estelar inmóvil emitía un chirrido ensordecedor. Los engranajes rotos salieron disparados en forma de chispas. El eje principal atascado fue arrancado a la fuerza bruta. En la capa exterior de Nidavellir, esa estructura silenciosa y masiva comenzó a girar una vez más. Un poco. Un poco más. Luego, cada vez más rápido. La luz de la estrella de neutrones volvió a emanar del hueco. Primero una sola línea. Luego se convirtió en un cegador pilar de luz estelar. Thor permanecía de pie ante la luz de las estrellas, todo su ser iluminado en rojo. Miró la espalda de Neugate y, por primera vez, no dijo nada. Eitri guardó silencio. Había visto dioses y había visto tiranos que gobernaban todo con miedo. Pero este hombre que se hacía llamar Barba Blanca era diferente. Simplemente vio a alguien que ya no podía aguantar más. Y se acercó. Con su propia fuerza, logró abrir un camino que parecía un callejón sin salida. La luz de las estrellas se derramaba en el horno. El metal Uru volvió a hervir. La hoja del hacha en el molde comenzó a tomar forma poco a poco. Rocket alzó una mano para bloquear la luz cegadora y susurró una maldición. Bien. Lo admito, este anciano es bastante genial. Grodd miró el horno y extendió su propio brazo. Yo soy Grodd. Thor extendió la mano y agarró el mango de madera. Bajo la luz de las estrellas, un nuevo rompetormentas fue tomando forma gradualmente dentro del molde. Bormir no tiene mar. Lo primero que sintió Shanks al aterrizar fue que aquel lugar le resultaba muy incómodo. Unas crestas de color gris negruzco se extendían hasta el horizonte. El viento soplaba hacia arriba desde los valles profundos. El aire estaba impregnado de un olor seco y polvoriento. El cielo estaba perpetuamente cubierto de una densa neblina. Ni un solo rayo de luz podía penetrar aquí. Llevaba una capa negra. El famoso grifo con forma de espada colgaba de su cintura. Su manga izquierda, vacía, se mecía suavemente con el viento. A su lado, Ben Beckman tenía un cigarrillo en la boca. Llevaba un rifle largo a la espalda. Su expresión era fría y severa. Los dos acababan de salir de una grieta espacial. Cuando un tenue círculo de dibujos anaranjados se iluminó en los escalones de piedra bajo sus pies. Beckman exhaló una bocanada de humo. Este lugar no parece un sitio donde se esconden joyas. Cuanto menos lo parezca, más problemas causará. Shanks miró hacia la cima. Los dos subieron caminando por los escalones de piedra. Cuanto más se acercaba a la cima, más fuerte se volvía el viento. Llegaron ante el altar. Una figura envuelta en una túnica negra andrajosa emergió de las sombras. Aquella cosa no parecía una persona viva. Su piel estaba arrugada y pegada a los huesos. Las cuencas de sus ojos estaban profundamente hundidas. Su voz era ronca y penetrante. Bienvenido. Piernas. Capitán de los piratas pelirrojos. Ben Beckman. Vicecapitán de los piratas pelirrojos. Beckman se detuvo en seco. La colilla del cigarrillo se balanceaba en la comisura de sus labios. ¿Nos conoces? La figura vestida de negro se giró lentamente. Conozco a todos los que vienen en busca de la piedra del alma. Soy Johan Schmidt. Antiguo líder de Hydra. Ahora la guía para la piedra del alma.
No tengo ninguna recompensa en tu mundo. ¿Por qué su gobierno aún no está capacitado para tender la mano aquí? Shanks no sonrió. Esas palabras sonaron bastante arrogantes. Pero se dio cuenta de que la otra parte no estaba siendo provocativa en absoluto. Este tipo llamado Cráneo Rojo era más bien un remanente atado aquí por reglas. Beckman levantó su rifle, apuntando con el cañón a la cabeza de Cráneo Rojo. Entonces, mantengámoslo simple. Estallido. Se disparó el primer tiro. La bala atravesó la frente de Cráneo Rojo. La bala impactó contra un pilar de piedra que estaba detrás de él. Los escombros salieron disparados del pilar de piedra. Estallido. El segundo disparo le atravesó el pecho. Estallido. El tercer disparo le atravesó la garganta. Beckman no tiró del cerrojo para recargar. Esta arma conceptual, proveniente de una mazmorra de otro mundo, era extremadamente especial. Siempre y cuando no aprietes el gatillo. Las balas en la recámara nunca se agotarían. Cráneo Rojo miró los lugares por donde las balas lo habían atravesado. No había ni una sola marca. Negó con la cabeza. La violencia no puede hacerme daño. No soy más que un sirviente de la piedra del alma. Puedes aniquilar ejércitos. Puedes derrocar reinos. Puedes oponerte a los dioses. Pero aquí, lo que te enfrentas es un intercambio. Beckman bajó ligeramente el cañón. ¿Qué intercambio? Cráneo Rojo levantó la mano. Señaló hacia el abismo que se encontraba al final del altar. La piedra del alma posee una sabiduría única. Para obtenerlo, hay que pagar un precio igual. Un alma por un alma. Los dedos de Shanks se presionaron contra la empuñadura del grifo. Sé claro. Cráneo Rojo lo miró. Si quieres la piedra del alma, debes perder el alma de alguien a quien amas. Empújalos por el precipicio con tus propias manos. Utiliza una muerte irreversible para demostrar que comprende el valor de un alma. El cigarrillo que Beckman tenía en la boca se había consumido hasta la mitad. Él no habló. Piernas tampoco. El sonido del viento silbante provenía del lejano abismo. Sonaba como si innumerables personas gritaran desesperadas. Después de mucho tiempo, Beckman sacó el cigarrillo. Apagó la colilla contra un pilar de piedra. Esta regla es verdaderamente repugnante. Shanks mantuvo la cabeza baja. Su mano seguía presionando la empuñadura. El grifo fue dibujado a media pulgada. Un resquicio de luz fría brilló en la hoja. Jefe. Beckman lo miró. Shanks no miró a Beckman. El capitán Roger apareció fugazmente en su mente. Entonces el señor Riley. Luego, la cara ruidosa de Boogie. Y la imagen de Luffy llorando y gritando sobre convertirse en el rey de los piratas. Junto con todos los bastardos del barco. Yasop bebiendo y presumiendo. Lucky Roux arrebatando carne. Hongo maldiciendo mientras vendaba a la gente. Y Beckman, que siempre encendía un cigarrillo y decía ya basta cuando las cosas se ponían más tensas. Esa gente no era en absoluta moneda de cambio. Nunca lo había sido. Levantó la cabeza. La sonrisa despreocupada que solía lucir desapareció de su rostro. ¿Acabas de decir que uno debe sacrificar a un ser querido? Cráneo Rojo abróchalo. Esta es una ley del universo. La mano derecha de Shanks se presiona lentamente. Jamás recurriré al sacrificio de mis camaradas para obtener poder. Su voz resonó con fuerza contra el altar. En el siguiente instante, un rayo negro rojizo se elevó hacia el cielo desde su cuerpo. El haki del conquistador violento se expandió por la cima. Los escalones de piedra se derrumbaron capa a capa. En las lejanas paredes rocosas se abrieron enormes grietas a la fuerza. La túnica negra de Cráneo Rojo fue arrastrada hacia atrás por el fuerte viento. No retrocedió. Pero por primera vez, hubo una pausa en su voz. Estás intentando desafiar las reglas de la piedra del alma. Shanks dibujó un grifo. La hoja estaba completamente desenvainada. Llegó al límite su constitución de monstruo de nivel dragón. Un dolor abrasador se irradiaba desde la vieja herida en su brazo amputado. Los huesos de su pecho emitieron un sonido sordo. Su cuerpo poseía una fuerza inagotable que desafiaba el sentido común. Pero no se detuvo. Dio un paso adelante. ¿Normas? ¿Inhalar quién los puso? Red Skull respondió. El universo. Shanks también su espada. Un rayo negro rojizo se enroscaba salvajemente alrededor de la hoja. Entonces déjalo salir y hablarme. Bajó su espada. Un tajo imbuido con la infusión Aosoku impactó ferozmente en el centro del altar. Auge. Toda la cima se hundió. Los dibujos anaranjados sobre la superficie del altar adquirieron un brillo cegado.
Luego, fueron cayendo uno por uno. Los escombros se elevan hacia el cielo. Solo para ser empujado a la fuerza contra el suelo por el Aki. Un gemido más fuerte provino del abismo. Beckman tiró la colilla del cigarrillo. Se giró para mirar a su alrededor. Jefe. Estás armando un buen revuelo. Piernas. ¿Asustado? Beckman echó el rifle al hombro. Simplemente creo que ese bastardo de Wittenay debería habernos cobrado más dinero. No se lo digas cuando volvamos. Subirá el precio. Cráneo Rojo levantó ambos brazos. Detener. Si continúa, se activará el mecanismo de protección. Shanks lo ignoró por completo. El grifo volvió a atacar. Esta vez, el tajo se dirigió directamente hacia el abismo sin fondo que se encontraba al final del altar. Una luz naranja surgió del fondo del abismo. El contorno de una pequeña gema apareció en la luz durante un instante. Shanks lo vio. Beckman también lo vio. Esa era la piedra del alma. Pero no salió. Parecía estar oculto tras una membrana invisible. Los observaba fríamente a través de la propia trama del mundo. Shanks presionó aún más fuerte su Aosoku. Salga. La montaña comenzó a resquebrajarse violentamente. El cielo de Vormir pasó de ser gris negruzco a rojo sangre. En las nubes apareció un enorme círculo de patrones de luz naranja con forma de ojo. La voz de Cráneo Rojo se volvió ronca. Lo has despertado. Las almas de todos los sacrificios pasados detendrán a cualquier profanador. El abismo hirvió. Lo que surgió no era magma en absoluto. Era un mar infinito de almas. Rostros retorcidos emergieron de la oscuridad uno a uno. Había guerreros alienígenas. Soldados blindados. Niños. Mujer. Y reyes cuyos nombres habían caído en el olvido hacía mucho tiempo. Sus cuerpos eran tan etéreos como la niebla. Sin embargo, contenían un poder capaz de destruir la vida. Gritos y lamentos llenaron toda la cima. Devuélvemelo, esperando porque yo. No quiero morir, ayúdame, espíritus vengativos emergieron del abismo. Se abalanzaron sobre Shanks y Beckman en masa. Beckman levantó su arma y disparó repetidamente. Las balas alcanzaron con precisión varias almas. Pero fue inútil. Esos cuerpos espirituales se dispersaron y volvieron a converger instantáneamente. Se lanzaron hacia adelante con aún mayor velocidad. Como era de esperar, la potencia de fuego es inútil contra los fantasmas. Beckman maldijo. Arrojó el rifle a un lado. Cubrió sus manos con haki de armamento. Dio un paso adelante. Y destrozó un espíritu vengativo que se abalanzó sobre él con un puñetazo. El espíritu estalló en fragmentos de luz naranja. Más espíritus vengativos surgieron desde atrás como una marea. Beckman observó la marea de almas. Su voz se fue apagando. De ninguna manera son enemigos. Shanks también lo vio. Estas personas, desde luego, no estaban custodiando la gema voluntariamente. Quedaron atrapados aquí. Obligados a sufrir las consecuencias de estas malditas reglas incluso después de la muerte. Shanks devolvió al grifo a su vaina. Beckman le echó un vistazo. ¿Jefe? Shanks soltó la empuñadura. Separó los pies. Es demasiado cruel cortarlos con una cuchilla. Levantó el brazo derecho. Su palma forma un puño. Ese era el puño romperrocas de corriente de agua que había comprendido en el torneo de artes marciales de otro mundo. La intención del puño no era en absoluta la de matar. Solo para desviar la fuerza. Solo para orientar. Solo para romper las cadenas que oprimen a los débiles. Shanks bajó los hombros. Su violento haki del conquistador se contrajo rápidamente. Un rayo negro rojizo se enroscó alrededor de su brazo. Los relámpagos ya no se establecerán de forma descontrolada. Fluyó de forma constante a lo largo de la trayectoria de su puño cerrado. Beckman miró su espalda. De repente sonrió. ¿De verdad piensas desmantelar las reglas con tus propias manos? Shanks miró hacia el mar de almas que se abalanzaba. Si hay que intercambiar una alegría por la vida de un compañero. Entonces no es digno de mi barco. Los espíritus vengativos se abalanzaron sobre él. Shanks lanzó un puñetazo. El viento del ponche no destrozó la primera alma. Destrozó con precisión las cadenas naranjas que llevaba en el cuerpo. Ese rostro quejumbroso quedó congelado. Miró a Shanks con expresión inexpresiva. Entonces, se convirtió en una mota de luz pura. Y se elevó hacia el cielo. Beckman se quedó atónito por un momento. Las comisuras de los labios de Shanks se curvaron hacia arriba. Lo encontré. Adoptó una postura de puño cerrado. Un relámpago negro rojizo surcó el cielo tras él.
Ante él se extendía el mar infinito de almas que emergían del abismo. Shanks dio un paso adelante. Venir. Las praderas de Wakanda habían sido pisoteadas hasta convertirse en un campo de lodo. Fuera de la barrera de energía, estaba repleto de frenéticos Outriders. Estos monstruos no sabían cómo retroceder. Tan pronto como la primera fila era separada por el intenso calor de la barrera, las filas traseras inmediatamente pisoteaban las extremidades cercenadas de sus compañeros para seguir avanzando. Chaya se encontró en la primera línea, con la superficie de su traje de vibranio cubierta de pálidas marcas de garras. La alarma de sobrecarga de la barrera sonaba sin cesar, y este rey de Wakanda sabía que, una vez que esa pantalla de luz se hiciera añicos, la ciudad que tenía detrás se convertiría en un matadero. Okoye sujetó con fuerza su lanza, y las Dora Milaje que estaban detrás de ella mantuvieron firmemente la brecha en la línea defensiva. Steve Rogers destrozó la mandíbula de un Outrider con su escudo de vibración, y su respiración agitada resonó a través del canal de comunicación. No se trataba de una invasión esporádica como la de Nueva York. La enorme cantidad de monstruos que cubrían las montañas y las llanuras había hecho que cualquier táctica resultara completamente inútil. Banner se escondió dentro de la armadura Hulkbuster, rugiendo mientras desataba una potencia de fuego descomunal. Falcón pasó a baja altura, sus ametralladoras diezmando una fila de Outriders, pero al abrir y cerrar de ojos, más monstruos salieron de detrás de las laderas cubiertas de hierba. La máquina de guerra de Rodey lanzó cohetes al aire, esparciendo miembros destrozados y tierra quemada por todas partes. Finalmente, la barrera cedió y se abrió una enorme brecha. Decenas de exploradores extendieron sus 4 brazos, rugiendo mientras cargaban contra los soldados wakandianos más cercanos. Steve Rogers y T'Challa bloquearon el hueco uno tras otro, arriesgando sus vidas para detener esta ola de impacto. En el horizonte lejano, un ejército oscuro y numeroso de Outriders se acercaba a toda velocidad hacia ellos. En ese preciso instante, el aire en el centro del hueco se retorció y se hizo añicos repentinamente. Una luz blanca cegadora impactó contra el césped, aplastándolo con fuerza y creando un profundo hoyo carbonizado. 2 hombres vestidos con abrigos blancos aparecieron de la nada en el centro del campo de batalla. El hombre alto y anciano llevaba gafas redondas, y en su ancha espalda estaban impresas las grandes letras de justicia. El hombre que estaba a su lado vestía un traje de rayas amarillas, con las manos en los bolsillos y una postura encorvada. Steve Rogers alzó su escudo y retrocedió medio paso, observando atentamente a aquellos 2 desconocidos que habían llegado sin previo aviso. Lo más absurdo es que los Outriders que los rodeaban, en estado de frenesí, no se abalanzaron sobre ellos de inmediato. Sus instintos bestiales les hicieron detenerse brevemente frente a esos 2 hombres. Kizaru alzó la vista y recorrió con la mirada a los monstruos que cubrían las montañas y las llanuras, hablando con un tono pausado y arrastrado. ¡Qué cifra tan aterradora! Da verdadero dolor de cabeza. Sengoku miró a su alrededor en el campo de batalla, observando la barrera dañada y los soldados heridos, con el ceño fruncido. Borsalino, no te relajes. Kizaru frunció en labios, y al instante su cuerpo se transformó en luz dorada mientras se elevaba hacia el alto cielo. Sengoku, acabo de aterrizar y ya tengo que trabajar horas extras. Steve Rogers y T'Challa alzaron la vista, observando cómo esa luz dorada se extendía por el cielo de Wakanda, formando una cegadora roja de luz que ocultaba el sol. Yata no Kagami. Innumerables balas de luz cayeron. No se trata de un láser fotónico puro. El borde de cada bala de luz estaba rodeado por un anillo de polvo negro como la noche del orbe buscador de la verdad. La lluvia de luz se estrelló contra el ejército de Outrider. No hubo explosión. No hubo ningún destello de fuego. Solo hubo aniquilación de materia pura. Los Outriders de la primera fila mantuvieron su postura de carrera, mientras que la parte superior de sus cuerpos se desvanecía en el aire. Los monstruos de las filas traseras apenas habían abierto sus fauces con colmillos cuando los rayos de oro negro les atravesaron directamente el cráneo, borrando incluso su sangre en un instante. En la densa pradera, aparecieron repentinamente grandes espacios en blanco. Rodey observó cómo los puntos rojos en la pantalla de su visera desaparecían al instante, con la voz atascada en la garganta. Capitán, ¿está seguro de que estos son nuestros refuerzos? La mano de Steve Rogers, que sujetaba su escudo con más fuerza, se presionaba. No pudo dar una respuesta. Falcón levantó bruscamente la palanca de control en el aire, evitando la zona afectada por la ligera lluvia. Banner observar las lecturas de energía en la pantalla de su armadura, que eran completamente imposibles de interpretar, y todo su ser cayó en un estado de estupor.
Kizaru se tocó la barbilla en el aire, bastante satisfecho con el efecto destructivo que se producía abajo. Próxima Midnight salió de detrás de los Outriders. Se quedó mirando a Kizaru en el aire, mientras su lanza se estallaba en una luz blanco-azulada al lanzarla violentamente. La lanza atravesó el aire, describiendo un arco que desafiaba las leyes de la física, pasando de largo a Kizaru y dirigiéndose directamente al pecho de Sengoku, que se encontraba abajo. Cuidado. Steve Rogers gritó una advertencia. Sengoku permaneció inmóvil en el mismo lugar, levantándose lentamente solo la mano derecha. Una luz dorada de Buda brotó de la palma de su mano. La lanza se estrelló con fuerza contra la luz de Buda, pero fue atrapada firmemente por una gruesa palma. El arma de rastreo, capaz de perforar la armadura de civilizaciones avanzadas, no pudo avanzar ni un milímetro más en la mano de Sengoku. Sengoku cerró los 5 dedos. Quebrar. La lanza fue aplastada con fuerza hasta convertirse en un montón de escombros. Próxima Midnight se detuvo en seco, su mente se quedó en blanco por una fracción de segundo. Kizaru añadió desde el cielo. Eso da mucho miedo, pero cuando Sengoku se pone serio, también es bastante aterrador. Sengoku juntó las manos y liberó una enorme cantidad de elemento madera. El chakra surgió de debajo de sus pies. No tengo tiempo que perder contigo. Las praderas de Wakanda se agrietaron violentamente. Una tras otra, gruesas columnas de madera brotaron del suelo, entrelazándose, apilándose y elevándose detrás de Sengoku. Steve Rogers agarró a un soldado wakandiano que estaba a su lado y lo apartó del borde del suelo agrietado. Rápidos todos a retirarse. La luz dorada sobre el cuerpo de Sengoku se fusionó a la perfección con el elemento madera. Chakra. Una estatua de Buda de color dorado oscuro, de cientos de metros de altura, yacía sentada con las piernas cruzadas sobre la tierra. Detrás del Buda, innumerables brazos de madera gigantescos se desplegaban, ocultando por completo el sol abrasador. Cada mano de madera estaba cubierta de un brillante haki de armamento de color negro azabache. Okoye levantó la vista, y su lanza cayó al suelo con un estrépito. La nuez de Adán de Chaya se movía con dificultad. Esto superaba por completo el alcance de lo que la tecnología wakandiana podía comprender. Kizaru se aterrizó sobre un brazo de madera, con las manos en los bolsillos. Sengoku, ¿no te va a salir una factura enorme por reparaciones del terreno haciendo esto? Sengoku lo ignoró por completo. Parte de la sabiduría. Liberación de la madera. Verdaderas 1000 manos. Las manos de Buda que llenaban el cielo se estrellaron con un rugido. Las palmeras gigantes, dejando tras de sí nubes de estampido sónico, se unieron formando una sombra que oscureció el cielo. La primera fila de Outriders fue convertida en pasta de carne. La segunda fila de monstruos fue empujada a un pozo profundo junto con la capa superficial del suelo. Las gigantescas picadoras de carne que habían surgido de la tierra apenas habían comenzado a girar sus cuchillas cuando fueron sujetadas simultáneamente por 3 manos de Buda. Sus carcasas de acero colapsaron instantáneamente y sus núcleos de energía interna fueron aplastados a la fuerza. Próxima Midnight se dio la vuelta para huir. Kizaru alzó un dedo y un rayo de luz atravesó instantáneamente el suelo a sus pies. No corras por ahí ahora. Al segundo siguiente, una enorme mano de Buda descendió del cielo, quedando suspendida sobre la cabeza de Próxima Midnight, y la violenta presión del viento la inmovilizó firmemente contra el suelo. En la pradera solo quedaba un rugido ensordecedor. Con cada palma de Buda que cayó, el ejército de Outrider perdió una parte enorme. Pocos minutos después, la línea del frente de Wakanda quedó en silencio. La marea negra que había cubierto las montañas y las llanuras había desaparecido, dejando solo ramas dispersas y trincheras aplanadas. Sengoku disipó al Buda. La enorme estatua se convirtió en virutas de madera y luz dorada, desvaneciéndose. Se acercó a Chaya. Soy Sengoku, de la Marina. Steve Rogers se acercó, mirándolos con ojos complejos. Sengoku no continuó con las cortesías. Su haki de observación se fijó en el laboratorio que se encontraba detrás de Wakanda. Allí fluctuaba una energía sumamente especial. ¿Está ahí la piedra de la mente? Steve Rogers y Chaya inmediatamente se giraron para mirar en dirección al laboratorio. Una estridente alarma interna resonó repentinamente en todo Wakanda. En la mesa de operaciones del laboratorio, la piedra amarilla en el frente de visión vibraba violentamente. Wanda intentó estabilizar la piedra con energía carmesí, pero fue en vano. Vision emitió un sonido con dificultad. Ha llegado algo. Shuri abrió de repente la pantalla de vigilancia. Sin invasión enemiga, sin fluctuaciones espaciales.
Un hilo transparente, tan fino que era casi imposible de captar a una simple vista, estrangulaba con fuerza el cuello de Visión. El hilo se tensó, y su otro extremo se adentró directamente en la oscuridad del techo del laboratorio. Una risa extraña y baja interrumpió repentinamente el canal de comunicación del campo de batalla de Wakanda. Fu 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 fu. ¡Qué joyita tan preciosa, la piedra de la mente! No creerás que robar cosas solo se puede hacer haciendo que ese grupo de idiotas musculosos entren a la fuerza, ¿verdad?